Una vez más, por última vez en este año, en el año de 2023. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto es El Rey va Desnudo en su revista semanal y yo soy su servidor y amigo Mauricio José Schwartz. No, lo de amigo mejor no. Digamos que soy su servidor y su conocido, su buen vecino, Mauricio José Schwartz. Lo digo porque alguna vez dije que no era amiguito de nadie, porque hay gente que cree que porque te mandó 3 mensajes ya es tu amigo y ya eres su amigo y entonces tiene derecho incluso a reñirte. Entonces por eso escribí, y no escribí, hice un vídeo de no soy tu amiguito. Luego algunas personas se lo tomaron a peor, pero bueno. Decíamos, esto es nuestra emisión semanal donde durante 3 horas tratamos de conversar acerca de cosas interesantes y de enfocarlas desde un punto de vista que no es el más común ni tampoco es el de la rebeldía esta prefabricada que viene ya empaquetada, tome 2 antes de cada comida. Usted ya es rebelde porque está diciendo lo mismo que le dicen que debe de decir, lo cual es tan rebelde como no serlo, ¿no? Es una forma extraña de rebeldía. Quiero que se fijen muy bien en el audio del día de hoy, porque el audio del día de hoy se está llevando a cabo con nuestro nuevo micrófono y nuestra nueva mezcladora, de las que vamos a hablar un poquito más adelante el día de hoy. El día de ayer, por cierto, no pudimos hacer un vídeo de los de siempre, un vídeo de los de 30 minutos grabados, producidos, con un montón de ilustraciones y un montón de investigación, sino que hice un resumen de 2023 de lo que le ha pasado al canal y de lo que le ha pasado al mundo, de lo que a mí me parecía lo más interesante que le había pasado al mundo en distintos aspectos, como el musical o el político, ¿no? Lo lanzamos en vivo y fue un año más, un año menos que hicimos el día de ayer. Y que por lo tanto, bueno, tiene menos visualizaciones de las que es habitual que tengan nuestros emisiones pues de los miércoles. Andamos por los 3,000, no, 5,000, mira, no está tan mal. Pero bueno, fue una cosa especial. La semana próxima volvemos a la situación normal con, como les comenté, un video sobre milagros que creo que va a llamar la atención, que les va a gustar y que va nuevamente a hacer escándalo. Aunque lo curioso, una cosa curiosa que veíamos allá en el resumen del 2023, es que los 2 vídeos más vistos del año no tienen nada que ver con el cristianismo y con el catolicismo, y con eso es que la gente se enoja conmigo. Ay, ¿por qué no hablas de otras religiones y solo te metes con los católicos? Bueno, primero que nada, porque yo vivo en un mundo católico esencialmente. Son los que a mí me hicieron la vida imposible, que yo tuve bautismo, confirmación, catecismo, comunión, confirmación. En la confirmación te dan un bofetoncito, pero yo no sabía y pateé al cura, ¿no? Y luego mi mamá estaba toda penada, mi mamá era tremendamente religiosa, y yo, pues el señor me da así, yo me levanté y lo pateé. No le di, pero lo intenté. Iba yo a la espinilla bien, pero la quitó el gordito. Y entonces pues hablo del catolicismo porque es lo que conozco, porque es lo que me enseñaron, porque es la sociedad en la que vivo. No te metes con el Islam porque tienes miedo a la fatwa. Pues no. En realidad me meto todo lo que me puedo meter con el Islam, pero no conozco a fondo esa religión, no me voy a poner a estudiarla. Conozco sus peores efectos, sus efectos sobre las mujeres, sus efectos sobre la ciencia y el conocimiento, y la he criticado muchísimo, pero siempre quieren que vaya yo más allá, a ver si así consiguen que unos terroristas me maten, ¿no? Pero los 2 vídeos, decíamos que fueron los más vistos de 2023, fue uno de fines de 2022, que fue sobre el del Dalai Lama, que, como ustedes saben, es un monje budista, y el vídeo más visto de los que se hicieron en 2023 fue el del Sadhguru, que no es budista, sino es hinduista, pero toma elementos del budismo y toma elementos de todo lo que hay a su alrededor para cobrar. Y enojó muchísimo a la gente que señalaba yo que el señor está ahí para cobrar, no está para otra cosa. Pero esto fue el resumen pues del año. Como siempre y como muchas veces les pido su apoyo en Patreon con una aportación mensual o en PayPal con una aportación por una sola vez, porque eso lo usamos para comprar cosas. Y por ejemplo, a ver cómo les parece esto. Este es el micrófono Sennheiser que estamos usando, que lo tengo aquí arriba, junto al dedo aquí. Es el nuevo micrófono que estamos usando y la mezcladora que se supone que controla un poco los ruidos también, estos ruidos extraños que molestan,
una mezcladora para un solo micrófono. Eso es lo que hemos comprado con las aportaciones, sobre todo de la gente de Patreon, que nos hacen el favor de todos los meses darnos una pequeña cantidad de 3, de 5, de 10, de 20 euros. Creo que 30 es el máximo y pocos son los que ponen 30 euros al mes. Yo lo entiendo perfectamente, pero si los 120 que estamos ahora diéramos cada uno 3 euros al mes, ya se multiplicaría como por 2 lo que yo gano en Patreon. No, sí se multiplicaría por 2. Entonces, pues esa es la historia. Hay 129 y 129 espectadores y 53 me gusta. Muchísimas gracias. Y me han pedido que empiece con... Me pide... ¿Quién? Espera un segundo. Además se supone que ahora sí puedo mirar para los lados sin que se cambie el audio, porque el micrófono está recibiéndome igual, aunque mueva yo la cabeza. Pero el otro, como tenía el micrófono aquí, cuando movía yo la cabeza, pues se oía menos. Sí, Eduardo Irigoyen desde Uruguay me pide que comience con las 10 películas de ciencia ficción, porque ya están hasta el gorro que los anuncio todas las semanas, y no las hago, y tienen razón. Soy muy irresponsable en ese sentido. Pero es que siempre hay algo más que ver y siempre hay algo más que hacer y demás. Bueno, saludos del venezolano que es bombero forestal en Chile, Antonio Mariño. Mucho respeto a los bomberos y sobre todo a los bomberos forestales. Yo fui Socorro Alpino de México, que es muy discretamente una labor de rescate, y con eso tengo para admirar y asombrarme. Uy, ¿qué fue esto? ¿Por qué está esto aquí? No debería estar. Para asombrarme y admirar el trabajo de los bomberos y de toda la gente que trabaja como rescatistas y como gente de primeros auxilios. Muchísimas gracias a todos. Entonces me dicen, vamos a tratar de hacerlas. Hoy hacemos las 10 películas de ciencia ficción, lo prometo. Mauricio, 3 ingredientes que consideras que revolucionaron la gastronomía mundial. No puedes incluir sal, azúcar ni aceite de ningún tipo. Que revolucionaron la gastronomía mundial. Pues el cultivo de los cereales, la invención del fuego, no sé si sea un ingrediente. El fuego es un ingrediente. Póngale fuego, sí. Podría considerarse un ingrediente. Los cereales, sí, definitivamente la domesticación de los cereales, que revolucionaron la gastronomía mundial. El tomate creo que es el indispensable, decir, mira, y la cebolla. Casi todos los recetas que yo consigo en el mundo acaban pidiéndote cebolla o tomate o cebolla y tomate, ¿no? Me acuerdo dónde es la cebolla, creo que es asiática, el tomate sí es americano totalmente. Pero digamos que son los ingredientes que no te encuentras en todos lados. El pimiento tiene también una presencia enorme, pero como no me gusta, no lo menciono. 3 ingredientes serían esos, ¿no? El tomate, la cebolla y los cereales, porque los cereales cambiaron, los cereales en general o los granos cambiaron radicalmente la forma de vivir del ser humano en cada lugar donde se desarrollaron: el trigo, la cebada, el arroz, el maíz, etcétera, y que pues permitieron un cambio de vida radical que revolucionaron no solo la gastronomía mundial, sino revolucionaron el mundo realmente, ¿no? Se puede decir de muchísimos otros ingredientes. La patata es uno de ellos, la patata o papa. Por supuesto, la domesticación de la vaca o del pollo. El pollo, que era esta pequeña ave asiática que de pronto alguien decidió que la iba a poner en un corral y le iba a poner a poner huevos, y luego, después de que le pusiera huevos un rato, se le iba a zampar. Pero, bueno. Decía Gabriel Guereña, el 2024 es el año en que saldrá AMLO y lo recordaremos siempre como el eterno candidato. Hasta el último de sus días irá culpando al PAN de no haber podido resolver los problemas de México. Sí, yo decía que la herencia recibida siempre es un elemento al que acuden todos los gobernantes, pero te dura un año, ¿no? Ya cuando a los 5 años dices que no podía hacer nada por lo que hicieron hace 15, pues no cuela, ¿no? Pero estás diciendo que los que hicieron... Lo que hicieron algunos hace 15 años tiene más poder de lo que tú puedes haber hecho en 5. Entonces eres malísimo. Es interesante. Andrés Rodríguez dice, ¿por qué no se ha vuelto a lanzar una sonda como la Voyager 1? Porque ya se lanzó la Voyager 1. Bueno, de hecho se lanzó otra, la Voyager 2. Pero el problema es un problema esencialmente de presupuesto y de intereses de los científicos que participan. Me explico.
no ¿para qué repites el vuelo que ya hicieron la Voyager 1 y la Voyager 2? Cuando hay otros planetas por estudiar, otros fenómenos de nuestro propio sistema solar por estudiar. Entonces se han enviado sondas a Saturno y a Urano y a Plutón y a Júpiter y se han lanzado observatorios solares maravillosos y los proyectos para Venus y para Mercurio, los proyectos de los grandes telescopios como el James Webb, que está situado muy lejos de la Tierra en realidad, en uno de los puntos, si mal no recuerdo, está en uno de los puntos de Lagrange. No sé si esto está haciendo mucho ruido cuando bajo la mano, díganmelo. Pero el problema es que no hay dinero para volver a mandar la misma sonda 20 veces y sobre todo que los conocimientos que ya se adquirieron de esas sondas todavía se están analizando, todavía se estudian. La cantidad de datos que envían las sondas que ponemos en el espacio con sensores de todo tipo, le dan trabajo durante añísimos a los científicos y eso es lo que tenemos que tener claro. No es, fue la sonda, estuvo por allí, tomó unas fotos, ya vimos las fotos, bien, vamos a lo que sigue. No, hombre, hay un montón de información que se va añadiendo a la información de otras ondas, a la información de observaciones astronómicas con los nuevos telescopios, etcétera, que van permitiendo que sigas aprendiendo de lo que se hicieron aquellas ondas. Entonces, yo creo que es como, volvamos a la Luna, ¿para qué? Hubo 6 viajes a la Luna, se trajeron toneladas de rocas lunares, se conoció muchísimo sobre la geología de la Luna. ¿Quieres que volvamos a la Luna? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Por ejemplo, la sonda Indostana que acaba de aterrizar en el Polo Sur puede dar algo de información nueva sobre el Polo Sur, pero no hay muchos motivos para mandar una tripulación a la Luna como no sean de carácter político, que es finalmente lo que va a hacer Estados Unidos en breve, y probablemente lo intenten también los chinos. ¿Tu opinión acerca de Mexicana de Aviación? A mí me parece una vergüenza. Estoy de acuerdo con usted que es un asco votar por el PRI o por el PAN, pero es necesario sacar a López Obrador. No, si López Obrador se va. Al parecer, salvo que ocurra alguna cuestión así excepcional, que puede ocurrir, o que yo al menos creo que puede ocurrir, López Obrador se va. Si hay una excepcionalidad para concluir el golpe de Estado lento a favor de López Obrador, pues se quedará entonces hasta que se muera. Pero si no, López Obrador se va de todos modos. Tenemos a Claudia Sheinbaum, que es una absoluta interrogante, porque ella solo ha dicho sí, señor presidente, o sí, Andrés Manuel, lo que tú digas durante años. Y los candidatos solo sabemos lo que piensan en realidad cuando son presidentes. Ese es uno de los problemas. Yo siento que es necesario sacar a Morena. Porque los niveles de delirio en los que se han metido entre los viejos priistas y panistas que se están robando hasta la pelusa de las alfombras y la vieja izquierda leninista que cree que está haciendo la revolución y está viviendo en el rollo revolucionario de los años 70, a mí se me hace que no le dan ningún futuro a México. Creo que hay que echar a Morena sin duda alguna, pero no sé si, no quiero echarlos para que entren otra vez los priistas y panistas de antes. O sea, los que no han entrado a Morena, ¿no? Los que se quedaron fuera. Porque hay dos tipos de priistas y panistas, los que están en Morena y los que no están en Morena. Yo no quiero a ninguno de los dos en el gobierno de México. Yo quiero a gente nueva, gente de la sociedad civil que no tenga los compromisos políticos ni las malas mañas políticas que tienen los priistas, panistas y perredistas, tanto de Morena como fuera de Morena. Y eso es lo que me causa un problema con Xóchitl. Y por lo tanto, repito, si alguien conoce a Xóchitl, si alguien tiene relación con Xóchitl, que queremos hablar 20 minutos con ella y hacerle 5 preguntas. 5 preguntas, tiene 4 minutos para responder cada una y no pienso, es más, prometo no repreguntar a menos que sea absolutamente indispensable, pero por lo menos que esté 20 minutos aquí en este canal y que responda cosas que no le van a preguntar en México, que no le van a preguntar a los medios que están o empeñados en Morena, en la perpetuación de Morena, o están empeñados en ser pues, prácticamente los aplaudidores de Xóchitl. Todo lo que haga ella es precioso y bien bonito, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. Entonces, si alguien puede conseguir que venga, pues se agradecerá. En 2024 harás 2 streamings por semana. Como están las cosas, no. Desde el punto de vista económico me resulta absolutamente imposible.
Para la Morena la alternancia se llama traición a la patria. En este momento así parece. Por eso hay que echar a Morena, pero pues que cambiar a unos por otros ya vimos que no sirvió una vez, pues no va a servir la otra vez tampoco, ¿no? Entonces, echaste a los pripanistas de antes, pusiste a los pripanistas de Morena, pues un desastre. Bien, entonces ahora vamos a quitar a los pripanistas de Morena para poner a los de antes. Pues tampoco. Lo que se tiene que crear, lo he dicho siempre, es un movimiento transversal de los ciudadanos que elijan a un candidato, no que busquen a un líder, que acuerden un programa de mínimos para sacar al país de los atolladeros en los que está, y luego que elijan un candidato que esté dispuesto a ser transparente y a responderle a la gente, ¿no? Y a responderle a la gente, que no me salga con que como yo hablo 3 horas al día aquí en esta tribuna, esto es un gobierno transparente. No, no lo es. El de López Obrador es uno de los gobiernos más opacos que yo recuerdo además. ¿Qué nos puede decir sobre el supuesto milagro de Fátima? La semana próxima tenemos el vídeo de milagros, y en el vídeo de milagros vamos a hablar, entre otros, por supuesto, del milagro del sol y de los 3 mensajes, los 3 secretos de Fátima. La economía es una ciencia, hay partes de la economía que son una ciencia, hay partes que no lo son. ¿Se ha aburrido el público de la guerra de Ucrania? En Estados Unidos, por ejemplo, hay críticas a todo el equipamiento que se envía gratis para la defensa contra la invasión rusa. No, yo no creo que el público se haya aburrido, lo que pasa es que simplemente la gente se cansa. Yo me acuerdo que tú eres bien prorruso. A ver, a lo mejor me estoy equivocando de quién eres, pero eres bien prorruso. Entonces, cosas como el equipamiento que se envía gratis son afirmaciones enormemente cargadas. El equipamiento se envía para parar a Rusia, para parar las ansias imperiales de un señor que es un peligro y que es Vladimir Vladimirovich Putin. No es gratis. Nada de lo que hemos hecho por Ucrania, algunos hemos hecho lo menos posible y mandar un poquito de dinero, ayudar a comprar un dron, una cosa así, y otros pueden hacer mucho más. Pero todos lo hacemos conscientes de que esto no es un favor solamente a Ucrania. Es que Ucrania está peleando por todos, está peleando por una vida en libertad y democracia con capacidad de equivocarte que no puedes tener en la Rusia de Putin, ni la podrías tener en el mundo que se han diseñado los ideólogos de Putin como Alexander Dugin, de quien tengo un vídeo amplísimo, por cierto, contando qué clase de bicho es y cuál es su visión del mundo. Una visión absolutamente antiliberal, antiprogresista, antiinteligencia, anticiencia, antidemocracia, antilibertad, antiderechos. Hombre, si pelear contra eso no es pelear en favor de todos, es un poco como plantearte que luchar contra Hitler, toda proporción guardada, no tanta, pero alguna proporción guardada, que luchar contra Hitler dándole ayuda a la resistencia francesa era regalar dinero gratis a los franceses. No, son formas muy cargadas de decir las cosas. Y ya que estamos en esto, hablando de la eternización, vienen elecciones en Rusia. Oh sí, amiguitos, vienen elecciones en Rusia y yo me voy a atrever hoy. Y miren que yo no soy muy de predicciones y profecías, pues no creo en las profecías, ya me he burlado aquí de Nostradamus, me he burlado a todos los que hacen profecías y lo hice con el 2012, sí, del 2012, ¿no? Se iba a acabar el mundo. El día antes de que se acabara el mundo estábamos dando una charla sobre por qué no se iba a acabar el mundo y fue uno a gritarnos que nos gritaban nombres de profetas bíblicos y que vais a morir todos, gritaban, lo sacaba seguridad de la biblioteca de Barrieta en Bilbao, y mientras seguridad lo sacaba así por los bracitos, gritaba, vais a morir todos, y yo con el micrófono decía, nosotros, tú no, tú te vas a salvar, chaval. Bueno, pero voy a hacer una profecía el día de hoy. Bien, de acuerdo a la cláusula 3 del artículo 81 de la Constitución rusa, antes de la revisión constitucional de 2020, nadie podía ser presidente de la Federación Rusa más de dos mandatos consecutivos. Esto le permitía a Vladimir Putin volverse presidente en 2012 por un tercer mandato que no era consecutivo con los anteriores. Es decir, la razón por la que tuvo a Medvedev de presidente fue precisamente para romper con esa disposición constitucional, como no me acuerdo a quién tuvo Porfirio Díaz en México allí, que fingió democracia un mandato. Bueno, la reforma constitucional establecía un límite duro de 2 mandatos
pero los mandatos anteriores a la revisión de 2020 pues no cuentan. O sea, quiere decir que Vladimir Putin todavía puede ser presidente otros 12 años, por los mandatos presidenciales en Rusia son de 6 años, igual que en México, y en casi ningún país es así de absurdo. 4 o 5 años se considera razonable. Entonces, Putin podría ser presidente en 2024, volverse a presentar en 2030, ser presidente hasta 2036 y para entonces haber cambiado la constitución para poder seguir siendo presidente hasta 124 años después de su muerte. Pero, bueno, tenemos candidatos. Uno de los candidatos más fuertes es Boris Nadezhdin, pero tiene el defecto que es un candidato antiguerra, lo cual ya no le cae bien a Putin. Por cierto, era un aliado muy cercano de Boris Nemtsov, que podría haber sido el candidato en esta ocasión, salvo porque lo asesinaron. Venía con su esposa en un puente cerca del Kremlin y los cosieron a tiros por la espalda. Fueron detenidos, procesados y condenados 5 sicarios chechenos que afirmaron que les habían pagado para asesinar a Nemtsov. ¿Quién les pagó? Pues no lo han dicho, fíjense qué curioso. Yo creo que su supervivencia en la cárcel depende de que no lo digan. Otra muy importante candidata que se presentó, Yekaterina Duntsova. Yekaterina Duntsova tiene la característica además de que era presentadora de la televisión cuando todavía había una televisión independiente en Rusia. No la hay actualmente. Los que le hablan a uno de, ¡ay, prohíben Russia Today! Y ya sí, no hay libertad de expresión. Es que Russia Today no es libertad de expresión. Russia Today es la expresión de Putin. La prensa libre ha sido totalmente eliminada en Rusia, la prensa seria, la televisión, y hay televisión transmitiendo desde Lituania, hay grupos de prensa como Medusa que están trabajando en Lituania o en otros países porque no pueden trabajar en Rusia porque los matan. Pero además les quitaron el permiso de funcionar. Pero bueno, Yekaterina Duntsova, decíamos, una mujer de 40 años de edad, advirtió que iba a ser candidata, pero la Comisión Electoral la ha descalificado por errores de forma. No hizo cierto papeleo correcto durante el proceso de solicitud. Parece que puso una coma donde había que poner punto y coma, y como nadie sabe cómo se usan los puntos y comas, pues no va a ser candidata. Hay otros varios candidatos. El candidato más viable para que podría ganar las elecciones, por supuesto, se llama Alexei Navalny, que tampoco es ninguna perita en dulce, pero por lo menos es un sujeto que es un poco menos bestia que Putin. Alexei Navalny desapareció, por cierto, hace unos días de su prisión. Está acusado de un montón de cosas, condenado por un montón de cosas, y el otro día ya reapareció cerca del Círculo Polar Ártico, donde le han dado un abriguito y un gorrito. Su primer tuit era sobre el gorrito que le habían dado con orejeras, y lo tienen muy lejos de donde pueda dar lata en Moscú. Evidentemente se temía que fuera asesinado, porque ya ven que la gente alrededor de Putin se muere un poco, o te dan tiros en la espalda, o te caes por las escaleras, o te caes de edificios altísimos, por la ventana. Las ventanas son una de las principales causas de muerte en los alrededores de Vladimir Vladimirovich Putin. Pero Alexei Navalny, si lo hubieran matado, evidentemente habría habido un movimiento. Entonces no lo han matado, simplemente lo han guardado. Se está preparando todo para las elecciones. Por ejemplo, los rusos comen mucho huevo, les gusta el huevo, pero los productores de huevo dicen que está muy barato y se les ha prohibido aumentar el precio del huevo hasta después de las elecciones, que son el 15 y 17 de marzo, me parece. Y tomaría posesión el nuevo presidente, quien quiera que fuera de todos los candidatos en las elecciones democratiquísimas de Rusia, el que gane, pues tomaría posesión en mayo. Pero se les ha prohibido a los productores rusos que aumenten los precios de los huevos, sino hasta después de las elecciones libres y democráticas que va a haber en Rusia. Entonces, pues las autoridades han acordado con los productores. ¿Sabes? Cuando las autoridades llegan con los productores y dicen, tú vas a estar de acuerdo en lo siguiente o te rompo la cabeza. Tú dices, sí, señor. A menos que quieras que te rompan la cabeza. Entonces, pues han acordado fijar los precios hasta el 31 de marzo, según avisó el ministro de Agricultura de la región de Irkutsk, donde se produce la mayor cantidad del huevo. Y el otro día Lukashenko se acabó riendo de Putin en su cara, porque somos autosuficientes en cereales y autosuficientes en carne y autosuficientes en huevo, y volteó y miró a Putin.
Putin le dijo, o sea, le dijo Putin, en vez de burlarte, mándanos huevo. Parece que falta huevo en Rusia, que no es lo mismo que decir faltan huevos en Rusia, porque faltará todo, pero eso no. En la región de Tiumén y otros lugares de los complejos agroindustriales donde se produce la mayor cantidad de huevo, pues han estado de acuerdo en no aumentar los precios siempre y cuando no les rompan la cabeza. Dicho esto, vienen elecciones en Rusia. Ojo, me voy a tirar a la piscina. Me voy a atrever a hacer una predicción. Las elecciones de marzo de 2024 en Rusia serán ganadas por Vladimir Putin. Híjole. A ver si no quedo muy mal yo y quedo como los testigos de Jehová que llevan 6 o 7, 5 o 6 anuncios del fin del mundo y el mundo insiste en no acabarse y eso les cae muy mal. Esa es la historia de lo que va a pasar en las elecciones en Rusia y aquí estoy yo de atrevido diciendo que las va a ganar Putin. Ay, como me falle el viejo agente de la KGB, el viejo torturador, que con las cosas que hacía en Alemania, buen chico pues voy a quedar muy mal yo. Vamos a ver qué me están contando. ¿Qué más me están contando? No, sí es temprano, mira. Yo no voté por Andrés, yo voté contra el PRI, claro, la gente que votó por el Morena había votado contra el PRI. Mi problema es que cuando anunció que se aliaba al Partido Encuentro Social, que es un partido de ultraderecha y religioso, pues me imposibilitaba votar por López Obrador, ¿no? Bueno. Adán Franco ya nos dijo muchas veces que si lo apoyamos chido, pues sí, así que depende más de nosotros. No sé quién es Adán Franco, pero mira, hay dos personas que tienen posibilidades de ganar las elecciones en México. Una se llama Claudia Sheinbaum y la otra se llama Xochitl Gálvez y nos va a hacer tontos. Cualquier otro candidato le está quitando votos, sobre todo a la oposición a Morena. Así que díganle a cualquier otro candidato que tengan por ahí, ay, los bigotes largos capturan mucha Coca-Cola. Qué barbaridad. Ustedes disculpen. Díganles a los candidatos que no, de otros partidos, que no hagan ruido, que se metan a su casa y esperen. Es posible que exista el Dios del cielo, el Dios del deísmo, aunque sea poco probable. A ver, posible es todo, pero te deja el mismo problema. Creó el universo. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, misterio. ¿Quién creó al Dios del deísmo? No, también misterio. No cambia nada, es empujar a Dios de un lugar a otro, a ver si así se ve menos feo, pero como la luz es igual en todos lados, se ve igual. Todo Dios tiene exactamente el mismo aspecto. El deísmo fue un truco de los ilustrados y de la gente pensante del siglo XVIII, del siglo XIX, para poder mantener la fe religiosa, no enfrentarse tampoco, ni en su fuero interno, porque eran gente que creía vivamente en la religión, no enfrentarse ellos mismos a ir en contra de sus propias creencias y por otro lado no molestar o no confrontar a la gente que quería libertades, derechos y mantener sus creencias. Entonces el Dios del deísmo es una especie de coartada así que permite mantener a Dios ahí, abrir unos huecos para que siga existiendo mientras lo liberas del resto del mundo. Yo creo que fue un esfuerzo interesante por parte de gente que venía de una formación religiosa y de una sociedad profundamente religiosa. Es muy difícil enfrentarte a ella. Yo te lo digo, yo no creo que cualquiera de nosotros que hoy se expresa abiertamente como descreído, como ateo, como agnóstico, etcétera, hubiera tenido la capacidad de hacerlo en el siglo XVI o XVII. Probablemente te guardas tus creencias, tus ideas, tus desacuerdos y sigues trabajando, ¿no? Y ni lo mencionas. Hoy se hace porque se puede, porque a partir de lo acontecido, a partir de la Ilustración, a partir del Renacimiento incluso, se abre la posibilidad de que uno hable sin que le rompan la cabeza. Pero fuera de eso, yo creo que el Dios del deísmo tiene esa limitación, pero sigue siendo un Dios, sigue teniendo los mismos problemas que tienen todos los dioses.
¿Usted cree? No, esto ni lo voy a preguntar, no lo sé. Bonita chamarra, sí, ¿verdad? Gracias. Me la recomendaron. Sí, alguien me dijo, eso te quedaría bien. Sí, mi chica me dijo, eso te quedaría bien. Digo, sí. El sonido está bien. Bueno, me da mucho gusto porque, jolín. Sí, bonita cazadora motera, cazadora chamarra motera, sí. La hija de un vecino en el ascensor dijo, parece que vas a correr motos. Digo yo corro patinetes. Y me miró la niña, debe tener 6 o 7 años, me miró como diciendo, tú eres un payaso. Le digo, no, de verdad, yo ando en patinete con esto, lo cual se ve muy divertido. Ah, ¿Ha tenido Carl Sagan influencia en su vida y trabajo? Por supuesto que sí, por supuesto que Carl Sagan tuvo influencia en mi vida. Mira, yo empecé a hacer divulgación científica cuando casi nadie hacía divulgación científica en México. No recuerdo nadie que lo hiciera. Entonces, de pronto yo le proponía a revistas masculinas. Había una revista que se llamaba Elle. Y por supuesto, con todas las copias de Playboy, pues tenía chicas desnudas, pero tenía artículos llamativos. Entonces la gente podía decir que las compraba por los artículos y no por ver las fotos de las chicas desnudas. El mismo truco que usó Playboy y que usaron muchísimas otras revistas en todo el mundo. Entonces yo llegaba a la revista él y decía, oye, van a mandar unas sondas a Marte, los Viking. Fíjate, estoy hablando de cuando el mundo era en blanco y negro. ¿Por qué no hacemos un reportaje? Me hicieron entrevistar a un astrólogo para poder hacer el reportaje de las Voyager, pero bueno, ya metía yo el tema de las Voyager en la revista Elle, imagínate nada más. Y luego empecé a escribir sobre ciencia ficción en la revista Cultura, en la página cultural de Excelsior, pero poco a poco empecé a hablar de ciencia. Entonces al final la columna era una columna que hablaba de literaturas de género y de ciencia y tecnología. Se llamaba Circuito Impreso y duró 10 años en el Excelsior, y luego sin nombre fijo, que yo recuerde, porque no recuerdo haberme llevado el nombre, estuve otros 9 años en el Universal con la misma columna. Entonces, evidentemente, cuando Carl Sagan aparece y yo estoy trabajando en el periódico Excelsior, resulta enormemente relevante, porque de pronto lo que yo estoy haciendo ya es respetable, ¿no? Está divulgando ciencia, como Carl Sagan, no, hombre, ya quisiera, pero bueno. De hecho, yo me acuerdo de un elemento que tuvo que ver en mi vida que no tiene nada que ver con la divulgación, ni mucho menos. El día del concierto Live Aid, yo llegué a mi casa con un perro, un boxer atigrado que me cabía en la mano, un cachorrito así. Y mis hijas estaban viendo el concierto. Llegué y les dije, tomen. Ya se imaginan ustedes la locura, las niñas enloquecidas, tenían perrito. ¿Cómo le ponemos? Y mi hija mayor se crió y dijo, Cosmos. Porque era muy fan de la serie Cosmos de Carl Sagan. Entonces el perro que las crió durante 12 años a mis 2 hijas, se llamaba Cosmos. Entonces, por supuesto. Y todavía hace poco tiempo, a los 25 años de la muerte de Sagan, convoqué a una serie de divulgadores científicos, sobre todo españoles, a hacer la lectura del prólogo del último libro, del libro póstumo de Carl Sagan, ¿no? Yo creo que sigue estando enormemente presente. Todos los conceptos que emites sobre la Biblia están totalmente equivocados porque tu interpretación es literal y la Biblia fue escrita para que de esas historias se dedujera la verdad. Lee Teosofía. He leído Teosofía. Uy, sí he leído Teosofía. Tú no tienes una idea de cuánto he leído a Madame Blavatsky. Tengo un video sobre Blavatsky, deberías verlo. Mira, si Dios escribió en clave, si no me da el libro de claves, yo no te creo a ti ni a nadie. Ahora, me parece verdaderamente una majadería de Dios que para explicarnos la realidad lo haga en clave. Te voy a dar las herramientas necesarias para la salvación de tu alma, pero en código. Y el código lo tienes que romper tú porque no te doy el libro de códigos. Oye, ¿en serio tu Dios es así? Es decir, tu Dios inspira a muchas personas a que escriban un montón de cosas en la Biblia que no son lo que dice Dios que son, sino son otra cosa que tú tienes que interpretar leyendo la mente de Dios.
¿Sabes cuántas interpretaciones se pueden sacar de un solo elemento? No sé, del momento en que Dios le pide a Abraham que asesine a su hijo Isaac, o que sacrifique, perdón, a su hijo Isaac, que cuando lo va a sacrificar, manda ya era broma, no lo mates. Ok, ese solo episodio. Abraham es el fundador de las tres religiones, el Islam, el judaísmo, el Islam y el catolicismo, y el cristianismo, perdón. ¿De cuántas maneras se puede interpretar? Si lo quieres leer esotérica o místicamente, te estoy siendo muy serio, si quieres buscarle significados a la orden de Dios, a la obediencia de Abraham y al resultado final, que es no tienes que matar a Isaac, a tu hijo, a mí se me ocurren 10 interpretaciones así para abrir boca, ¿no? Que es un ejercicio de obediencia, que es un ejercicio de demostración que el amor filial no debe estar por encima del amor a Dios, de una tortura espantosa a un hombre que ha sido enormemente fiel a su Dios, según lo cuenta la propia Biblia. Se lo puede interpretar de muchísimas maneras. ¿Cuál es la correcta? Si tú no tienes el libro de claves, a mí no me vienes a decir que tu interpretación es la correcta. Y como nadie me va a decir que tiene el libro de claves, todas las interpretaciones de la Biblia son incorrectas y lo único que tenemos, de lo que tenemos certeza, con la visión que nos estás dando tú a Gilberto Navarro, es que Dios escribió un libro para engañarnos. Tu Dios escribió ese libro para engañarnos. La otra opción es que yo te cuente la Biblia como es y tú saques conclusiones. Y yo, cuando hago análisis y relatos sobre la Biblia, que es un libro que conozco mejor que muchos religiosos, yo te presento lo que dice. Si tú quieres defender que no lo dice así porque tiene claves y tú conoces las claves, pues allá tú y tu viaje de ego, porque es un ego trip. Pero en la realidad, tú no tienes ninguna forma de demostrarme que tus interpretaciones son correctas. Ni siquiera tienes forma de demostrarme, a mí y a todos, obviamente, a todos los que estás viendo. No tienes forma de demostrarnos que efectivamente la Biblia está en clave. Es algo que crees, o te lo dijeron. Tú crees que la Biblia está escrita en clave, que lo que hay que hacer es, ¿cómo? Que es deducir la verdad a partir de las historias. ¿Tú sabes lo que es una deducción? ¿Y la diferencia entre la deducción y la inducción? Bueno, ninguna de las dos se aplica a la Biblia, No se deduce ni se induce nada, sino se interpreta, se hace la apología de la Biblia para sacarle los significados que a cada apologista le convenzan, ¿no? Entonces, ni siquiera me puedes demostrar que la Biblia está escrita en clave. ¿Cómo me vas a convencer de que las claves que tú dices son las correctas? Y que el literalismo con el que yo la relato, mira, la Biblia dice esto, es incorrecto. Porque no significaba otra cosa. Y tú no lo entiendes porque no has leído a Madame Blavatsky, que era una embustera del tamaño del universo. ¿En serio? Probablemente quisiste decir lee teología. Y teología he leído. En vez de teosofía. Igual te traicionó el dictado, Siri es así. La teología no es más que el bordado en el aire con hilos imaginarios y agujas fantasiosas de dibujos asombrosos que no tienen base en la realidad. Todo lo que puedas leer de teología, desde Agustín, desde Tomás, desde los padres de la iglesia, a los que yo he leído, y probablemente tú no, lo que hacen es irse inventando interpretaciones y sacando conclusiones a partir de las interpretaciones que reinterpretan para sacar nuevas conclusiones para llegar a donde creían ellos desde el principio. Últimamente he estado viendo a un señor muy antipático, por cierto, pero que anda en esa onda. Se supone que es como un profesor de matemáticas, pero es apologista cristiano, entonces lo llevan a todos lados. Y cometí el error de abrir un vídeo de él y ahora todos los días en YouTube me aparece uno. Y dice cosas como: Poncio Pilatos era un hombre muy celoso de su trabajo y estaba demasiado preocupado porque alguien se pudiera llamar rey de los judíos. Por eso él es el que asume el juicio de Cristo personalmente, cuando por supuesto los procuradores romanos no hacían eso habitualmente. Tú lo oyes y dices, pero qué sarta de majaderías estás diciendo, chaval. Punto 1. Poncio Pilatos no se sabe nada de él más que una piedra que existe con una
inscripción sobre él. No hay ningún registro histórico que hable ni de Pilatos, ni del juicio, ni mucho menos. Pilatos no pudo ser procurador romano porque la figura de procurador no se estableció hasta 50 años después de Cristo. Pero este te está contando cómo era Poncio Pilato y si le gustaba comer las almejas a la marinera o a la plancha, porque total lo puede decir. Un teólogo puede decir lo que quiera. Pero dices tú, es que la historia no sustenta nada de lo que estás contando, pero lo está diciendo muy serio y él es muy famoso y él es profesor de matemáticas y tiene un público entregado y él lo dice levantando el dedito y toda la gente, Pilato, Y yo lo que quiero es con esa gente decirle, oigan, este les está viendo la cara. Será muy famoso, será muy reconocido, será muy rico, pero les está viendo la cara, no se sabe nada de lo que Poncio Pilato se lo está inventando. Así que no me cuentes de claves, salvo que tengas el libro de claves y me lo puedas prestar para echarle un ojito. Dicen, felicitaciones por los avances en el audio. Pues si se escucha, sí. Les voy advirtiendo esto. Para enero, si posible, para la próxima semana, hay cambios de escenografía, hay cambios de series, de contenido, no de contenido, no. Pero sí vamos a hacer así como secciones más como una que vamos a estrenar hoy, que es Historias de la Música, porque hay una teoría que dice que si algo está funcionando, no lo cambies, manténlo. Por otro lado, esto está funcionando, pero no tanto como yo quisiera. Y entonces haces un cambio. Y el cambio siempre es arriesgado, porque lo que puedes hacer es perder a tu público, a los 289 que tenemos ahora, el del no me gusta, como estás. Puedes perder a tu público y no ganar nuevo público. Entonces, hay el riesgo. Pero no, estoy haciendo una estantería porque vamos a cambiarnos a otro hueco aquí dentro del estudio. Tenemos 3 espacios alquilados en este bajo comercial, que antes creo que era una peluquería, y no se queda. Pero, y vamos a hacer una serie de cambios de escenografía y de demás, y lo del sonido, que me parecía importantísimo, y si podemos, si está mejor, pues qué bueno, porque realmente yo sufría mucho con el otro. Sobre todo que se quejaban ustedes mucho y yo no encontraba por qué las quejas. Bien. Gracias a la felicitación de Eduardo y de Sebastián por el sonido. Dice Peter O'Connell, ¿se puede meter con el marxismo para un ignorante como el que suscribe que es el revisionismo? Hay muchos revisionismos. El revisionismo es precisamente revisar la historia contándola desde otro punto de vista, el revisionismo histórico al menos, ¿no? El revisionismo marxista es el revisar, el volver a Marx, pero interpretándolo de una manera radicalmente diferente. Yo me puedo meter con el marxismo de una manera muy sencilla y respetando muchísimo, fíjate, a Carlos Marx. Es decir, Carlos Marx fue un filósofo que se le ocurrió que las propuestas socialistas del momento no llegaban lo suficientemente lejos y tenía que analizar las cosas desde un punto de vista más centrado en la economía que en otra cosa. Y hizo aportaciones interesantes, incluso sobre todo en ese terreno, en el análisis del estudio del capital y demás. Pero para su análisis, para su desarrollo político, partió de falsedades, o de equivocaciones, o de falta de datos. Es decir, tanto Engels como Marx creían en el comunismo primitivo debido a que leyeron a un estudioso estadounidense que decía que la nación de los, no me acuerdo quién es, una nación de pueblos indígenas, de pueblos nativos de los Estados Unidos, que tenía una organización comunal, era representativa de todas las civilizaciones o sociedades humanas prehistóricas. Y entonces concluyeron que en la prehistoria todo el mundo vivía en el comunismo primitivo. Y como había un comunismo primitivo, pues la evolución de la sociedad tenía que ser para regresar al principio. ¿Por qué? Pues no sé. Por esa idea que tenemos de que el pasado era más bonito que el presente. Es una enfermedad humana común que solo se cura con mucho pensamiento crítico. Entonces, se plantean 4 cosas que son altamente criticables. 1, que la realidad se mueve dialécticamente. No es cierto, la realidad no se mueve dialécticamente. No existe tesis, antítesis, síntesis. No es así como evolucionan las cosas. Hay casos, y claro, el caso que te ponen en la escuela cuando estudias marxismo, que yo lo estudié, siempre te usan ejemplos en los que
Efectivamente pasa eso. Tienes el agua, el fuego es la antítesis y la síntesis del enfrentamiento entre el agua y pues es el vapor de agua. ¡Ay, qué bonito! Y claro, cuando uno tiene 18 años y le cuentan esa historia en la universidad, ¡ay! Suelta uno, deja uno caer babas de 1,20 m de largo y dice, ¡ay, claro, así está organizado el universo! Y entonces la energía y el electrón salta de nivel. Uy, Marx tenía razón, describía toda la realidad. No es cierto, no describía toda la realidad. La dialéctica ni hegeliana ni marxista describe toda la realidad es mucho más compleja. 2. El planteamiento de una sociedad en la que el Estado maneje todos los medios de producción tiene dos problemas y lo han tenido todas las sociedades que lo han intentado. Uno, que la corrupción viene a galope detrás de eso. Y dos, que la complejidad de una economía real, de una economía funcional, de una sociedad, es demasiada como para que la controle un solo grupo de personas. Y si a eso le añades la idea del partido único, pues resulta que el partido único lo que existe acaba existiendo para perpetuarse. El partido único no tiene que dar cuentas. El partido único es lo más antidemocrático que se te puede ocurrir. Y si no tiene que dar cuentas, y si no hay sindicatos, porque como tengo un sindicato en contra del Estado, que es el representante del pueblo, no se puede. El Estado es el empleador, el empresario, el vendedor, el comerciante, el distribuidor. El Estado es todo. Y entonces los resultados, no es que esto sea bueno o malo, que nos parezca opresivo, no, porque no funciona la economía así. Al final una economía así se ahoga, se asfixia y no tiene capacidad de progreso. Todo el progreso científico-tecnológico de la Unión Soviética fue en el terreno militar y espacial, y en el espacial porque era de carácter militar. Es decir, mejores bombas y mejores aviones y mejores fusiles sí construían, pero no podían construir televisores, ni bombillas, focos de luz, porque no había incentivos. Bueno, entonces el partido único, propiedad del Estado, organización económica centralizada, no funciona. No puedes decir cuántas de estas cremalleras o zippers hay que fabricar para todas las cazadoras moteras que quieran usar todos dentro de 5 años. Entonces vamos a planificar cuántos metros de hilo se necesitan para hacer estos bordados. ¿Quién va a producir esos metros de hilo? ¿De dónde sacamos las materias primas? ¿En qué fábrica se pone y cómo se traslada? Y todo eso lo pones en manos de burócratas. Pues no va a funcionar. Y la economía soviética nunca funcionó. Tenía a la gente en mínimos, pero sin esperanza de salir de los mínimos. El problema del marxismo es que canceló las libertades por tratar de defender los derechos de los trabajadores y de los más desprotegidos y de las mujeres en muchos casos. Por lo menos en la teoría, en la práctica no funcionó. Es como los libertarianos, al contrario, los libertarianos quieren la libertad por encima de todo, así tengan que pasar por encima de los derechos de la mitad de la humanidad o más de la mitad de la humanidad. Y la crítica es exactamente la misma. Cuando tú dejas libertad económica absoluta, habrá quien abuse, habrá corruptos, habrá gente que haga mal las cosas porque tiene libertad de hacerlas, porque puede venderte un producto de inferior calidad a un precio elevado, y porque puede abusar de ti, abusar de sus proveedores cuando es un gran comprador, abusar del medio ambiente, abusar de la gente a su alrededor, abusar de sus trabajadores, abusar de sus consumidores. Entonces, necesitas un equilibrio razonable entre los intereses de la sociedad representados por el Estado y la libertad de innovar y de llevar a cabo una serie de cuestiones que no puede hacerlas el Estado simplemente porque es materialmente imposible. Cuando estudias las cadenas de suministro de la economía de verdad, te das cuenta que los marxistas no tienen ni idea de cómo funciona la economía. Tan es así que han fracasado en todas sus economías. Ve la rumana, ve la checoslovaca en su momento, ve la húngara, ve la cubana. Y no es que sea yo uno malo, es que no funcionaba. Y si no funciona, pues no lo tienes que usar. ¿Qué opina respecto a que se puede pagar el sueldo en carne, leche y criptomonedas en Argentina? Vamos a ver qué
qué resultados tiene este experimento, ¿no? Volverme Patreon del Rey va Desnudo es uno de mis propósitos de año nuevo, pues ya es el año que viene. ¿Qué opina de Yuval Harari? Un día vamos a hablar de Yuval Harari. ¿Prefieres a los Rolling Stones? Los Rolling Stones no existirían sin los Beatles. Acuérdate que los Beatles los regalaron uno de sus primeros éxitos. O sea, lo escribieron Lennon y McCartney y se lo dieron porque eran amigotes. Y son amigotes hasta la fecha, ¿no? ¿Cuál es mi posición sobre el bien y el mal? Prefiero el bien y el mal no me gusta. Ay, no es tan difícil, oye. Bueno, pero vamos a hacer esto simple y sencillamente porque lo he prometido tanto. 10 películas de ciencia ficción que les recomiendo, que les digo que podrían, deberían y quizás les convendría ver y conocer. ¿Qué sé yo? Por lo menos son 10 películas de ciencia ficción que a mí me gustaron. Algunas ya ni me acuerdo por qué me gustaron, pero como me gustaron las recomiendo. Entonces vamos a ir en orden. Star Trek 2, La Furia de Khan, The Wrath of Khan, con uno de los más horrorosos carteles de la historia del cine. Es que es infecto, es horrible, es vergonzoso. Pero, y en realidad la película tiene varios defectos de forma, pero todo el objetivo de la película es llegar al final. Spoiler alert, si viene el spoiler más grande de toda la película. O sea que si no lo quieren oír, apaguen el sonido o vayan a ver si le pusieron la leche al gatito. La muerte de Spock, al final de la película. Su sacrificio, que resuelve de alguna manera muchos de los conflictos o cuestionamientos que siempre dio la figura de Spock, porque estaba diseñado precisamente para ser una figura contradictoria y que nos planteara dudas respecto a muchas cosas. Si Roddenberry era un genio, es un genio que todavía no se ha valorado, el creador de Star Trek. Entonces Spock es un superracionalista, pero es humano. Y es un poco lo opuesto a Kirk, que es superemocional, pero es humano y tiene que usar la razón. Entonces, Spock utiliza frecuentemente la lógica para explicar sus emociones y evitarse la necesidad de reconocer que lo están moviendo sus emociones. Esto resulta muy interesante porque lo volvía toda la idea del racionalismo y toda la idea del pensamiento lógico y toda la idea del uso de los datos, los hechos y las conclusiones reales que se pueden obtener de los datos, lo volvían más humano a ojos del espectador, no del espectador como yo, que soy súper racionalista, sino de la gente que sospecha de la razón y que la gente que sospecha de la ciencia. El final, cuando Spock decide sacrificarse, se sacrifica por su amigo, pero nuevamente lo justifica y lo justifica con probablemente el momento más socialista. Yo siempre he dicho que Star Trek es una utopía socialdemócrata post-escasez. No habiendo escasez, la sociedad cambia radicalmente. Hay una serie de cosas que hoy son naturales para nosotros porque hay escasez de cosas, pero si no tuviéramos escasez, dejarían de ser naturales. En este paraíso post-escasez, dice Spock que el bienestar de uno está por debajo de las necesidades de los más. Es lo que han hecho todos los héroes de la historia. Mi bienestar, mi vida, mi riqueza, mis bienes, mi salud, están en segundo lugar respecto de las necesidades de los demás. Eso es algo que un libertariano jamás va a entender. Y eso es parte del problema. Se las recomiendo. Total Recall de Schwarzenegger. Primero que nada está hecha sobre una de las grandes novelas y uno de los más grandes novelistas de la ciencia ficción, que es Philip K. Dick. Y segundo, Schwarzenegger es un buen actor. Es mejor actor que muchos como Charlton Heston, ¿no? Es excelente. Invasión de los asaltantes de cuerpos, Invasion of the Body Snatchers, como quiera que le hayan puesto en su pueblo, pero la de 1956, cuidado. Pero luego se rehizo, precisamente por cierto, con Leonard Nimoy, el que hace Spock, en uno de los personajes. Y en la época de la gran paranoia estadounidense, porque el comunismo venía y amenazaba el modo de vida estadounidense, que ni el comunismo lo amenazaba tanto, ni el modo de vida estadounidense era lo que creían que era una imaginación, era una fantasía que se habían creado los estadounidenses, en realidad.
se generó una paranoia brutal. Tu vecino podía ser un maldito espía de la KGB, ¿no? Un espía ruso, un espía rojo, comi, un comunista. Y en el momento más alto de esta paranoia que se expresa en los años 50 con la persecución de comunistas reales, falsos e imaginarios por parte de Joseph McCarthy, el senador y su comité del Congreso de los Estados Unidos sobre las actividades antiamericanas o antiestadounidenses, sale esta maravilla de película donde la gente va siendo sustituida por personas igualitas a ellos que salen de vainas medio vegetales que vienen del espacio exterior. Entonces, en el espacio exterior sueltan un polen que se convierte en unas vainas y de esas vainas pues, genera una persona igualita a tu tía Seferina. Y una mañana tu tía Seferina desaparece, no sabes si se la comieron, nunca te dice la película si se la comen, si la matan y se la llevan, si la entierran, nada. Pero está tu tía Seferina, que es igual a tu tía Seferina, pero no es exactamente igual. Tiene algo distinto. Y empiezas a sospechar que tu tía Seferina no es tu tía Seferina. Hay una enfermedad mental, un trastorno mental, que es el creer que una persona con la que estás no es la persona, que te la han cambiado en alguna forma. Hay gente que lo cree esto realmente. Y esto fue retomado en la película maravillosamente para generar un ambiente de paranoia enorme, donde toda la gente de un pueblo está siendo sustituida por estos extraterrestres misteriosos, productos de una vaina, así como de judías verdes o ejotes, como se llamen donde quiera que usted esté, una vaina de guisantes o tirabeques o chícharos, y de ahí sale esta gente que es ligeramente distinta, un poco menos emocional y que es diferente. Y la película termina además en un grito absoluto de paranoia donde vienen por todos nosotros. Esto se acabó, amigos. El último que apague la luz. Muy buena película. 12 Monkeys. Primero que nada es la gran película de burla a los ecologetas, la primera gran película de burla a los ecologetas. Tiene a Bruce Willis, que pobre hombre que está pasando mal momento ahora, pero a mí me parece un gran actor. Tiene a Brad Pitt, que allí hace una de sus primeras grandes actuaciones, por cierto. Juega divinamente con los viajes en el tiempo, con el rejuego entre el pasado y el futuro al mismo tiempo, porque trata, por supuesto, de un virus que va a matar a toda la humanidad. Y por cierto, refleja muy bien la paranoia de los virus que ahora tiene la gente con los virus de las pandemias, ¿no? Es maravillosa la película. Gravity, con Sandra Bullock y George Clooney, tiene muchos errores. Pero bueno, está dirigida por un mexicano, así que eso ya es bueno. Pero no es cierto, da exactamente igual. Sandra Bullock por primera vez ha demostrado una capacidad de actuación absolutamente asombrosa. Carga con el 80% de la película ella solita. Y yo me admira cuando una persona le dice, pues mira, vamos a hacer una película en la que el 80% eres tú y la cámara, no hay otra cosa. Pues, ¿con quién hablo? No hablas con nadie. Bueno, hablas con la radio. No, pero otra persona, no, ese se muere temprano en la película. Y luego, nada, pues eres tú y la cámara. Yo conozco muchos actores que huirían ante esa sola propuesta. Grandiosa Sandra Bullock aquí. 2001, Odisea del Espacio. Hay que verla, punto. Luego la gente, todavía hay gente que necesita que le expliquen la escena final. No se preocupen, hay muchos sitios web donde les explican la escena final a partir del rollo psicodélico en el que se mete el personaje, pero es una película fundamental, creo yo. Igual que Clockwork Orange, La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, que por cierto prefigura de alguna manera algunos de los asuntos de pandillas que se vivieron años después, pero sobre todo juega con el tema de la modificación de la conducta a través de los métodos conductistas. Yo que estudié psicología y que era yo anticonductista en el sentido de que no aceptaba yo que los conductistas dijeran que tenían el control absoluto del conocimiento total de la conducta humana, porque todo se regía según el conductismo de Skinner. Luego resultó, por supuesto, que no era cierto, y en esta película resulta que no era cierto, y el intento de modificación conductual por la vía de los estímulos aversivos que se llaman
en el conductismo es muy interesante. Finalmente, Fahrenheit 451. A ver, es probablemente la mejor novela de ciencia ficción de Ray Bradbury, porque tiene novelas policíacas mucho mejores. No me acuerdo cuál fue, una que leí yo en los años 80, que era una maravilla, porque la abrías donde sea, leías una frase y esa frase era una joya poética. Y todas las oraciones eran facturas absolutamente de filigrana del idioma. Bradbury, cuando se retiró de la ciencia ficción un tiempo, se dedicó a hacer poesía, quería ser poeta de Nueva York, que en Nueva York es difícil ser poeta, hay como competencia, es con mucha competencia por la poesía de Nueva York. Pero como novela de Ray Bradbury es maravillosa, la actuación es extraordinaria, y pues es la idea de la persecución de los libros. Hoy que persiguen libros la derecha en Estados Unidos, ayer salía una lista con 700 y tantos libros que se han prohibido en las escuelas, en el condado de Orange, en Florida, por ejemplo, pues nos dice que no estamos lejos de este peligro, el peligro de... no es solo la quema de libros, la quema de libros es una metáfora del antiintelectualismo, del tú no te preocupes, el tú no te enteres, la gente que sabe, es gente que, no, mira, ¿para qué quieres un médico que estudie 10 años si puedes tener un cirujano astral que estudia un curso de 20 horas? Y lo digo porque hoy me llegaron con un curso de 20 horas de cirugía astral, de lo que hablaremos probablemente la semana que viene. Y este es el segundo peor cartel de la historia porque lo presenta de una manera que no tiene nada que ver con la película. Dice: incendiado con la emoción, con el entusiasmo y las emociones del mañana. Sí, el tipo que hizo el cartel no se enteró jamás de qué iba la película, pero bueno. Metrópolis, infaltable. Infaltable, una película sobre, curiosamente, debate esa película la lucha entre los trabajadores y los patrones. Y aunque tiene una visión enormemente romántica al final, es importante. Es una de las grandes películas de ciencia ficción, es muda. Fritz von Lang se corona como director con esto, y su mujer, que fue la escritora del guión, lo decía yo ayer, es muy extraño porque luego se volvió una nazi asquerosísima. De hecho, ella se queda en Alemania cuando Fritz Lang huye a Estados Unidos. Hay que ver, Metrópolis es de las cosas que, mira, es parte de tu formación, de tu educación cinematográfica absoluta. Y finalmente, probablemente una de mis películas favoritas de toda la historia, de toda la vida, de Terry Gilliam, uno de los componentes más raros, el componente más raro de Monty Python, Brasil. Una distopía que bebe de 1948, que vive de nosotros de Yevgeny Zamyatin, que vive de Un Mundo Feliz, que bebe de Blade Runner también, y donde, por cierto, Robert De Niro es divertidísimo, pero divertidísimo, y donde se desnuda el peligro de la burocracia sin ponerle apellido. Es decir, sin que sea la burocracia comunista o la burocracia capitalista o la burocracia de la democracia excesiva, sino la burocracia como un elemento negativo y peligroso. Esas son, pues, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 películas de ciencia ficción que les recomiendo para sus días de lluvia. Vean eso mejor, porque las series son como todas iguales. Así que el próximo año va a ser muy interesante en política norteamericana. Te referirás a estadounidense, ¿no? Porque en Canadá no creo que hay nada. Entonces solo México y Estados Unidos. En Canadá no creo que no hay ni elecciones. Trini Martínez, lo que preguntas es un poco absurdo. No hay aparente infidelidad de la reina Leticia. No es cierto. Es un invento de un señor despreciable que se lo contó a otro señor igualmente despreciable. ¿Por qué vas a hablar de eso? No puedes hablar de cualquier acusación y sustentarla. Yo no soy fan de la monarquía, todo el mundo lo sabe. Pero hablar de que un señor dice que estuvo con la reina, ¿qué pruebas tiene? Pues ninguna. ¿Y por qué lo dice? Porque los odia, porque estuvo involucrado en la familia, pero está junto a gente que odia profundamente a la familia de los monarcas españoles. Pues mira tú,
no creo que no creo que haya ninguna necesidad de que la prensa hable de ello, ya que yo lo haga me parece excesivo. Ah, ¿Alguna vez te descubriste algún sesgo cognitivo que te llevó a dar por bueno algo que resultó falso? Pues no lo sé, debe haber pasado, debe haber ocurrido, todos tenemos esos sesgos cognitivos, ¿no? Ah, pero, no. Seguro que sí. ¿De qué material? Es de cuero, es de cuero, de cuero de animal muerto, sí. Milei ha comenzado a tener repudio de editoriales y librerías porque quiere derogar la ley, quién sabe qué, de defensa de la actividad librera. No sé, votaron por él, ¿no? Mañana inauguran la gran farmacia, de eso vamos a hablar después. De eso vamos a hablar después. Eh, ¿Qué teníamos hoy? Tenemos un montón de cosas y no tengo tiempo, no voy a tener tiempo de hacerlas todas como siempre, ya se lo saben ustedes esto, ¿no? Eh, y hay una cosa que he perdido que quería comentar ahora. Me molesta mucho dejar de hablar porque entonces parece que estoy despreciándolos. Pero es que estoy buscando algo que ya no encuentro, no lo encuentro, pues ya no lo encontré. Entonces vamos a otra cosa. A ver, esto es pesado. Mujeres israelíes y debate moral. Estamos entre los islamófobos y los antisemitas. Estamos entre los que defienden Israel y lo que está haciendo Israel, no a Israel como país. A Israel como país lo defiendo yo. Lo que está haciendo el gobierno de Israel, el gobierno de Netanyahu, en Gaza, y algunas personas lo defienden y utilizan la argumentación de que en todas las guerras hay civiles que pierden la vida, que bueno, cuando los aliados bombardearon a Alemania, pues bombardearon un montón de civiles, cosa que es cierta, y que, por lo tanto, pues nada, así es la vida y no pasa nada. Y están los que justifican a Hamás al grado, y esto yo lo he oído en campus universitarios estadounidenses, decir que lo que ocurrió el glorioso el 7 de octubre fue un acto de resistencia legítima de un pueblo. No, mira, asesinar a 1,200 civiles, violar, decapitar. No han decapitado a 400 niños, no se preocupen, no pasó eso. Pero sí hubo gente decapitada, hubo gente quemada, hubo multitud de mujeres violadas, hubo 250 rehenes llevados, de los cuales quedan 130 personas en manos de un grupo terrorista brutal. Pero hay gente que quiere defender desde las acciones de Hamás el 7 de octubre hasta las acciones de Israel. Todos caen en lo mismo. Bueno, Hamás hizo esto porque Israel oprimió a los palestinos. Israel sí oprimió a los palestinos, pero eso no justifica una acción contra civiles preparada con esa sevicia. No, bueno, pues es que Israel está reaccionando a lo que hizo Hamás. Sí, lo que hizo Hamás es absolutamente despreciable, horrible, condenable, repugnante, monstruoso y sanguinario, pero no justifica, porque ha sido el ciclo de el terrorismo palestino actúa porque Israel actuó, y Israel actuó porque el terrorismo palestino actuó. Y esto se ha venido, yo lo vengo oyendo desde que era yo pequeño. Yo tenía 12 años cuando la guerra de 1967, pero en la guerra de 1973 ya tenía yo 18 años y tenía un amigo judío y un amigo que era de origen sirio-libanés, cristiano, no musulmán, y éramos todos de la misma pandilla y ellos se dejaron de hablar el día que empezó la guerra del Yom Kippur, en México. Y yo desde entonces he tratado de sacarle sentido a esto. Todo esto es el prolegómeno de esto. Me encuentro con esto. Me pide alguien que firme esto. Es el Me Too, salvo que seas judía. O sea, todas las mujeres juegan el Me Too, pero no con las mujeres judías. ¿Qué es lo que dicen? Que el grupo de mujeres de las Naciones Unidas se ha negado a condenar como un ataque brutal contra las mujeres, que fundamentalmente lo fue, el 7 de octubre, el ataque del 7 de octubre de Hamás contra civiles israelíes. Que ha guardado silencio las Naciones Unidas respecto de esto. Es una fotografía de una mujer cuyas 2 hijas de 15 y 8 años están secuestradas por Hamás.
eh, y están diciendo, quieren reunir a 1 millón de personas que le digan a las mujeres, a las Naciones Unidas, que no pueden guardar silencio ante las atrocidades cometidas contra las mujeres israelíes solo porque son israelíes o solo porque son judías. Es decir, al negarte tú a condenar la violación, secuestro y asesinato de muchas mujeres porque son judías, caes en el juego de la culpabilización colectiva, que es el verdadero antisemitismo y es la verdadera islamofobia. Es decir, como eran judías, sus vidas valen menos porque probablemente, seguramente eran cómplices de los israelíes que han oprimido a los pobres palestinos. ¿De acuerdo? Entonces se lo estaban buscando. Fíjate todo lo que significa esto. Porque del otro lado es igualmente asqueroso. Mataron a los civiles, ya bueno, pero los civiles votaron por Hamás. De alguna manera están relacionados con ellos, son medio cómplices de los terroristas, así que no pasa nada si los matan. Que también lo hemos oído. Nos damos cuenta cómo las dos visiones son igual de insostenibles moralmente. El problema es este. Y aquí es donde yo tuve un problema moral muy serio, que quiero compartir. Me piden esto, voy a firmar y me detengo un momento. Y digo, me van a acusar de proisraelí. Y mi siguiente pensamiento fue, me han jodido la cabeza. Cuando llegan a hacerme pensar, llegan a hacerme temer que se me considere proisraelí y por lo tanto favorable a las atrocidades del gobierno de Israel en contra de los palestinos, por firmar a favor de las mujeres israelíes que fueron asesinadas, violadas, mutiladas, decapitadas y que están secuestradas, porque a ellas no hay que defenderlas, y me han convencido de eso y me hacen titubear antes de dar mi firma, estamos muy mal. Y yo estoy muy mal. Y el ambiente a nuestro alrededor está muy mal, donde no se puede hablar a favor de los civiles, de las víctimas civiles, porque si son judíos valen menos o si son palestinos valen menos. Y por supuesto que firmé, pero les dejo la reflexión. ¿Qué opina de los corridos tumbados? No los conozco. La historia de la domesticación del pollo es bien interesante, sí lo es, sin duda alguna. ¿Conoce el libro 400 años de controles de precios y salarios? No. 4000 años de controles de precios y salarios? No, no lo conozco. ¿El lío de esto no interfiere? Bueno, ¿has escuchado a Cancerbero? No. No sé qué sea Cancerbero. Cancerbero se escribe con C, ¿no? Es el Cancerbero. O se escribía con S porque era, no sé, me imagino que músico y sin ortografía, no lo sé. Hablando de las ondas espaciales, ¿qué opinas de la hipótesis del universo es un bosque oscuro en el que hay que tener cuidado con las demás civilizaciones por la posible hostilidad? Parece una estupidez así de grande. A ver, hablábamos de la escasez. El problema de la escasez es clave para entender por qué no se le puede temer a otras civilizaciones en el universo. Mira, cuando el ser humano pueda viajar a otras civilizaciones que pudiera haber por allí, consiga plegar el ciberespacio, si quieres, hasta donde sabemos no se puede hacer. Hasta donde sabemos no podremos ir nunca a donde hay otra civilización. No tenemos forma ni de saber dónde están. No hay forma de comunicarse. Esto es muy grande y estamos totalmente aislados. Pero vamos a hacer un ejercicio de magia. Conseguimos comunicarnos con otra civilización para saber dónde están. Porque no sé si sabes los miles de millones de estrellas que hay solo en la galaxia y los miles de millones de galaxias que hay en un universo como el nuestro. Bueno, averiguamos dónde están. Solo están a 138,000 millones de años luz. No, 138,000 años luz. Vale. Pues entonces dentro de 138,000 años, a la velocidad de la luz llegamos a visitarlos. 138,000 años es, vamos, la historia de la humanidad entera. Bueno, no. Plegamos el hiperespacio y por un agujero de gusano, todo esto es magia de ciencia ficción, es magia,
llegamos a donde están ellos. Ya, ¿qué puede pasar? Pues que nos saludemos, que les demos tecnología. ¿Qué les vamos a quitar? ¿Oro? Mira, papá, si podemos plegar el hiperespacio para cruzar a un lugar a 138.000 años luz, podemos obtener todo el oro que necesitemos simplemente de los asteroides, del cinturón de asteroides que tenemos aquí entre Marte y Júpiter. ¿Qué queremos? Comida. Hijo mío, si podemos hacer eso, seguramente estamos pudiendo producir comida en la Tierra y en Marte, por lo menos. ¿Qué queremos? La hostilidad es hija de la ambición. La ambición es hija de la escasez. Quiero más tierras para poder cultivar más, para que mi pueblo esté mejor alimentado y que se mueran de hambre los de junto. Quiero riquezas. Quiero acceso al mar porque así puedo yo comerciar y tener más dinero, más recursos, más comida, más riquezas, más ropita guapa. Es decir, todas las hostilidades son producto de la escasez. Si toda la tripulación de Hernán Cortés hubiera tenido todo el oro que quisiera quedándose en Extremadura, no se mueven de Extremadura más que para ir de turistas. Pero hay escasez, hay pobreza, hay hambre, la comida es una mierda. El pasado es una mierda. Si podemos ir hasta donde está otra civilización, es que tenemos control absoluto sobre la energía. Control absoluto sobre la energía significa control absoluto sobre la materia. Es decir, tenemos energía ilimitada y con energía ilimitada puedes producir comida ilimitada, puedes producir autos ilimitados, puedes producir bonitas cazadoras moteras ilimitadas, puedes producir gafas ilimitadas, puedes producir anillos de acero y de plata ilimitados. Si tienes energía infinita, puedes ir a donde están los recursos y obtenerlos, sin necesidad de darte de porrazos con alguien. Se vuelve innecesaria la hostilidad. La visión que llegó a tener el propio Stephen Hawking, de que podrían ser malévolos y tratarnos de invadir. ¿Para qué? ¿Para tener esclavos que no tienen robots? Si pueden hacer eso, seguramente tienen robots que pueden hacer todo lo que necesiten. No me necesitan a mí de esclavo, que además yo voy a ser un esclavo retobado, ¿eh? Los robots no se rebelarán, pero los seres humanos, tú pon los esclavos y siempre va a haber alguno que diga, con las disculpas de su amito, pues no estoy de acuerdo, voy a tratar de huir o de romperle la cabeza al amito. Pero vamos, desde los esclavos romanos, desde los esclavos griegos, hasta los esclavos de hoy. ¿Para qué quieres esclavos si puedes tener robots? ¿Tienes energía ilimitada? Puedes hacer robots. Puedes hacer máquinas. Puedes pagarle a la gente para que lo haga, no necesitas esclavos. Toda esa visión de la posible hostilidad olvida cuál es el motivo de la hostilidad entre sociedades y entre personas. Si son psicópatas malvados gratuitos, ya los habrían destruido. Eso también te lo puedo adelantar. No, es que nos gusta matar, pues fíjate. Entonces vas a ver cómo mueres tú. No tiene mucho recorrido el esquema de las invasiones solamente en base a la maldad, en base a la sociopatía. Entonces, esa visión paranoica de Hawking de que nos podían invadir porque querían nuestros recursos. ¿Qué recursos? Pero si no tenemos para darle de comer a todos todavía. ¿Qué me vienes a robar, papá? Trigo. ¿Comes trigo? ¿Tu metabolismo está hecho para comer trigo? Buah, no te creo. No te creo. Tu metabolismo no puede estar hecho para comer trigo. ¿Qué recursos? Titanio. Hombre, ahí hay asteroides. Platino, hay asteroides. Y hay asteroides y hay multitud de planetas donde lo puedes explotar todo esto sin que nadie se te revele y te quiera poner un tiro en la frente. Por explotador y por invasor y por malvado. ¿Para qué te metes en ese lío si puedes tener acceso a todos los planetas no habitados donde están todos los recursos que puedas necesitar? Es que queremos agua. Oye, ¿la puedes hacer? Puedes acceder a recursos de oxígeno e hidrógeno y hacer todo el agua que quieras si tienes energía ilimitada. Si nosotros no la hacemos porque es carísimo. Si nosotros no convertimos el plomo en oro es porque es carísimo, pero si tuvieras energía ilimitada, lo puedes hacer. Entonces, esa teoría de la posible hostilidad entre civilizaciones lo suficientemente avanzadas como para que una de ellas al menos haya trascendido la escasez
de recursos, la escasez de comida, la escasez de satisfactores humanos, no parece lógica, no parece razonable, no parece posible que una civilización pueda ir a visitar a otra y que no tenga control sobre la energía como para no tener necesidad de irle a robar sus recursos a otra. Es que otra vez, ¿qué recursos? Gusanos de seda, te los llevas, ya. No vas a esclavizar a la sociedad por gusanos de seda, ni vas a entrar en guerra con ella porque puedes reproducir la seda. Simplemente puedes conocer su mecanismo molecular y reproducirla, porque tienes la energía para hacerlo. O sea, tener energía infinita, tener energía inagotable, cambia el mundo completamente. Deja de haber necesidad de gastar demasiado en hacer pozos porque el agua, porque los pozos los puedes hacer y las bombas de agua van a funcionar desde cualquier profundidad. No desde cualquiera, hay limitaciones, pero bueno, se entiende. No todo funciona con energía gratis para resolver el 99% de los problemas de los seres humanos. Ay, me siento muy deprimido, ese sí no, pero los demás sí. Entonces, no hay que temerle, creo yo, a la hostilidad de otras civilizaciones que pudiéramos encontrar. Milei, ya me hablaron de Milei. Bueno, pues el Milei votaron por ellos. Ir a la luna como turista a una pequeña ciudad lunar, pues sí, pero eso es para ricos. Y es lo que probablemente piensa hacer Elon Musk, pero nada más. Sheinbaum es la perpetuidad de Andrés, a eso me refiero cuando digo que hay que sacar a Morena. Yo no sé si es la perpetuidad. Mira, no sé qué edad tengas, Ulises Limón, que es quien nos cuenta esto. Yo he visto pasar muchos presidentes. La primera elección que recuerdo fue la de Díaz Ordaz, después de López Mateos, que fue probablemente el último presidente decente que hubo en México. Luego de Díaz Ordaz vino la elección de Echeverría. Ahí ya no me tocó votar, me tocó votar en las legislativas después, porque a los 18, solo voté en las legislativas, perdón, en 1973 a los 18 años. La primera vez que los mexicanos de 18 años podíamos votar. Echeverría sacrificó a Díaz Ordaz de una manera brutal, además. Esto lo cuenta de una manera admirable. Lo que voy a contar de todos los presidentes lo cuenta de una manera admirable un gran novelista mexicano que se llama Luis Espota y que tiene una serie de 6 libros gordos, pero se leen como agua. Se llama La costumbre del poder. Pero fundamentalmente narra la campaña de Luis Echeverría, que como candidato fue sacrificando a Díaz Ordaz. Hasta el punto en que, en un momento de las novelas, se supone que la realidad también ocurre, le dicen a Díaz Ordaz, el ejército, el candidato va a sufrir un ataque cardíaco en el momento en que usted lo disponga, señor presidente. López Portillo sacrificó a Echeverría, lo hizo culpable de todos los males del país. Echeverría lo había puesto como candidato, López Portillo lo sacrificó. López Portillo puso a De la Madrid sacrificó a López Portillo, dijo que había sido lo peor para el país. Salinas sacrificó a De la Madrid. Zedillo sacrificó a Salinas, de hecho lo hizo huir del país en el día 101 de su gobierno, la primera vez que pasa esto. Luego hubo alternancias de partidos. Zedillo se había pactado con Diego Fernández de Ceballos, que si el PAN le hacía el juego al PRI en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, en el 2000 se le daría la oportunidad a un panista de ganar las elecciones. Ese fue Fox. Si Sheinbaum es presidenta, va a sacrificar a López Obrador. Tiene que decir, esto estuvo mal. El proyecto es maravilloso, la 4T es todo, pero él se equivocó y yo sí voy a hacer las cosas bien. Si no lo dice, se suicida. Es el sacrificio ritual del anterior Tlatoani, del que yo hablé, por cierto, ampliamente en el libro de los primeros 101 días de Zedillo.
Entonces, no creas en tanta continuidad. El problema de la continuidad es la nata de repugnante babosidad que flota allí. La nata del pripanismo y la nata del leninismo, recauchutado. Pero el otro día veía yo a un grupo de cubanos enseñándole a un grupo de activistas de Morena a cantar un himno de la Unidad Popular que escribió, si mal no recuerdo, Quilapayún. De pie marcha, se escondan banderas de unidad y tú vendrás andando junto a mí. Bueno, el pueblo unido jamás será vencido, se llama, por supuesto. No me acuerdo si es Quilapayún o de Inti Illimani. Pues de mis tiempos. Era de la Unidad Popular. Y entonces tienes a los morenistas cantando esto, dirigidos por unos cubanos que llevan incluso congas. Y dices tú, esto es 1970, yo en las peñas folclóricas de México, donde yo tocaba. Pero esto es absolutamente de locos. Eso es el problema. No es Sheinbaum en sí. Es que esa nata va a seguir corroyendo las instituciones, la sociedad, lo poco de bueno que quedaba en el país, para tratar de hacer el mundo a su imagen y semejanza. Y es una imagen y semejanza horrorosos. ¿Por qué no se candidatea usted entonces? Porque soy un hombre que, como dijo Pancho Villa, no hay nada peor que le pueda pasar a un país que sea su presidente alguien que no está preparado. Yo no tengo preparación política, nunca he hecho política, me ha molestado la política, no sé hacer política, no sé negociar, soy muy radical. Y eso no le conviene a ningún país. No. Por eso no me candidateo, porque quiero a mi país. ¿Va a votar por el partido de Migala? No voy a votar por ningún partidusco. Se arriesga el desprecio y feroz ataque de la comunidad chaira. ¿Qué le sigue? Así. La comunidad chaira me la sopla. Cúrense, aprendan, piensen y se les quita lo chairo también. Vamos a cortar un segundo, vamos a tomarnos unos minutos. Son unas 307 personas. 189 me gustas, o sea que faltan 118, 118 me gustas faltan. Todavía puedo hacer sumas y restas al vuelo. El de no me gusta trajo a su primo Aniceto, que ya también le dio no me gusta, y por lo tanto vamos a volver dentro de unos minutos. No se vayan, aunque sé que se van a ir.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Le puse un poco de cinta aislante. A mí me molestaba el ruido. A ustedes no, pero a mí sí. Bueno, seguimos y tenemos un montón de cosas. A ver si podemos recorrerlo todo hoy como cierre de año. Dice, es congruente que los amigos ateos celebren el 24 de diciembre la festividad pagana del Sol Invictus. Es congruente que celebren cualquier cosa que quieran, ¿no? La gente celebra lo que quiere, ¿por qué no? Yo hasta digo Feliz Navidad. ¿Qué me pierdo? No pierdo nada. No creo que haya nacido Cristo, pero ¿y? Tampoco dejo de trabajar los domingos porque la iglesia dijo que hay un mandamiento del séptimo día, lo mantendrá santo. No, es lo que hace mi sociedad y ya. Por otro lado, no es congruente que en vez de encomendarse a Dios o a los sacerdotes, los cristianos vayan al médico. Sí es congruente. ¿Por qué la mayoría de las dictaduras son homófobas? No tengo idea, no lo había pensado. Pero me imagino que es por la ansia de control. La ansia de control de una dictadura, el control esencial es el control sobre las necesidades fundamentales de los individuos. ¿Cuáles son las necesidades fundamentales de los individuos? Habitación, alimentación y sexo. Tienes que controlar dónde viven, tienes que controlar lo que comen, tienes que controlar su sexualidad. Toda dictadura pretende un control de la sexualidad. Esto es un hecho. Es una de las pasiones o las preocupaciones más grandes de las dictaduras. En las democracias más abiertas, en los lugares más libres, lo que menos te preocupa es la sexualidad del vecino. Porque en una democracia libre, en un lugar inteligente y progresista, te estás preocupando por tu propia sexualidad, que es lo que deberíamos hacer todos. Entonces, me imagino, no lo sé en realidad. ¿Dónde está el video que hizo sobre George Soros? Mira, si vas al canal y en el canal buscas Soros, aparece. Se llama, lo siento, pero el título era horroroso, la más difundida teoría de la conspiración del mundo que comparten derechas e izquierdas. Sí, el nombre es horrible en vez de decir George Soros, pero en la explicación, en la descripción dice quién es George Soros y por qué se le culpa de todo. Y si en el canal busco el Soros, pues sí me aparece. Simplemente que aparece en un lugar bajo. Pero no hagas la búsqueda desde la búsqueda de YouTube, sino desde la búsqueda del canal. Ve al canal directamente y ahí tienes una lupa a la derecha, que no es la lupa de hasta arriba de YouTube, sino la lupa dentro del canal, abajo de la descripción del canal, y allí puedes buscarlo. ¿Han aumentado los seguidores de tu canal en los últimos tiempos? No mucho. O sea, el aumento es igual más o menos igual todos los días. Es más, te lo puedo decir porque yo no tengo nada que ocultar. Suscriptores, este mes 2,000, más o menos los mismos de siempre. Y sí, los suscriptores han sido, en 2023 fueron 27,660 nuevos suscriptores, entonces es un ritmo más o menos normal. Aumenta más o menos la misma cantidad de gente, la misma cantidad de suscriptores. Pero hay una cosa muy interesante que descubrí, precisamente la comentábamos ayer en el impromptu de resumen del 2023, y es que el 42% de la gente que ve este canal no está suscrita. Sí, o sea, para ubicarnos, este año tuve 10 millones de visualizaciones, 4 millones fueron de gente que no está suscrita al canal. Si 4 millones fueran de gente que está suscrita al canal, YouTube recomendaría muchísimo más este canal por todos lados. Entonces, lo de suscríbanse es en serio. Ayuden al canal, no necesitan, si nos apoyan de otras maneras, muchas gracias, pero lo primero es el me gusta y el suscríbase. El algoritmo de YouTube reacciona a eso. I'm sorry. Festive greetings from the Outer Hebrides. Same to you, sir. Pertenezco a los comunistas de la vieja guardia, pero estoy arrepentido y quisiera ingresar al Opus Dei. ¿He de consultar mi conciencia o espíritu interno o Espíritu Santo? No.
tú lo que tienes que hacer es consultar a Olof Palme. Porque, mira, muchos comunistas de la vieja guardia entendieron que la socialdemocracia era la forma de hacer realidad los sueños del comunismo en el mundo real. Y el otro día hablábamos precisamente de uno al que yo le tengo un cariño enorme aquí en España, aquí en Gijón en concreto, Vicente Álvarez Areces, que fue 2 o 3 veces alcalde de Gijón, luego fue 2 veces presidente de Asturias, luego fue senador por Asturias hasta su muerte. Y sin embargo siempre fue un tipo igual, común y corriente, no, yo soy el presidente, no. De hecho, como senador, cuando venía y hablábamos de candidaturas, ¿quién va a ser el nuevo candidato a la alcaldía? ¿A quién proponemos? ¿Quién le interesa hacerlo? Este tipo de reuniones que tienen los partidos democráticos, no todos. Entonces nos reunimos y tú no quisieras, hay una compañera que llevamos mucho tiempo diciendo, es que tú deberías ser candidata. No, yo no quiero ser alcaldesa, pero es que eres la más brillante, tía. Ya, pero no quiero, bueno. Estamos convenciendo a otra para que lo sea. Y Tini, Vicente, estaba allí como uno más. No decía mi voz vale más porque yo ya fui presidente, ya fui alcalde de la ciudad. Y él venía del Partido Comunista junto con 2 compañeros que siguen trabajando en el PSOE. Un socialdemócrata es un comunista que bajó a la realidad y no necesita pasarse al Opus Dei. Terry Pratchett pierde mucho en español, no lo sé, no soy lector de Pratchett, lo reconozco. No sé de qué estás hablando con las Magdalenas, lo siento. Dijeron que la guerra de Ucrania sería... ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que la guerra de Ucrania sería ganada en marzo de 2023? ¿Quién lo dijo? Porque dijeron. Es una forma muy cobarde de lanzar cosas al ruedo, Dorago? Y sobre todo si no das tu nombre y tu carita. ¿Cómo se usa el punto y coma? Ese es uno de los grandes misterios. Punto y coma se utiliza como un punto y seguido en una frase que no quieres dividir. Fundamentalmente es eso. Sé usar el punto y coma. Soy escritor, ¿qué le hacemos? Bueno. Me dicen que Putin ha rescatado un bonito verbo del español, defenestrar. Defenestrar es una palabra de las que más me gustaban a mí, de toda la vida. Es una de las palabras del castellano que más me gusta y significa precisamente tirar a alguien por la ventana. Mientras que inmediatamente después Eduardo dice que el té de polonio es una bebida muy común en Rusia. Bueno, quiero contarles esto. Vamos a hacer vamos a empezar con las nuevas series, las nuevas secciones de su streaming favorito, o eso quiero creer yo. Gracias a Sergio Master por el superchat. Y esto es de lo nuevo que tenemos para ustedes. Hay un montón de historias de la música que no tienen que ver directamente con la música. Como no puedo poner música en el canal porque llegan los del copyright y lo poco que gana uno se lo quitan, pues se quedan con pone 5 segundos de una música en 3 horas de streaming y toda la monetización de las 3 horas de streaming pues, es para los dueños de esos 5 segundos. Ya me pasó el otro día. Pero... entonces hay muchas historias de la música que quiero contar y que me sé. Y entonces vamos a abrir sección y hablaremos también, por supuesto, del chelista de Sarajevo, entre otros músicos impresionantes. Entonces historias de la música, por supuesto, la banda del Titanic. Historias así que tienen que ver con la música. Y en el caso contrario, en el caso concreto de este año, de esta ocasión, perdón, de este streaming, por el otro día me pasó lo siguiente. Yo escucho muchísimo punk celta, como todo el mundo sabe, y si no sabe debería saberlo, y escuché algo muy interesante de uno de los grupos, vamos, pero clásicos, creo que es fundado en el 82, los Real Mackenzies, un grupo de punk celta brutal. Su líder pues, era un poeta laureado irlandés,
que se convirtió en cantante de punk, porque, ¿por qué no? ¿Qué se lo impedía? El señor Mackenzie, precisamente. Una letra interesantísima, y de pronto dije, y esto suena como esas canciones que te cuentan historias reales, que a mí me gustan muchísimo. Creo que una de las funciones de la música tiene que ser presente, es contar historias. Y la historia es real y comienza así. En las playas de Normandía, en el norte de Francia, donde se llevó a cabo la mayor operación naval de toda la historia pasada y futura, porque en el futuro nunca podrá haber, simplemente la guerra es diferente ahora, nunca podrá haber una operación naval como fue la Operación Neptuno de la Operación Overlord, llamada también el Día D, el 6 de junio de 1944, cuando se invadió Europa desde Inglaterra. Y cuando algún alemán estaba en contacto por radio y dice, vienen barcos en el horizonte, y le preguntan cuántos y responde, todos. Todo el horizonte estaba cuajado de barcos de soldados estadounidenses, británicos, canadienses, australianos, más la resistencia francesa, el ejército libre francés, más algunos antiguos republicanos españoles, más gente de muchísimos lugares que estaban invadiendo Europa para quitársela a Adolfo Hitler. Es una operación de la que hay historias para contar a montones. Yo tengo unas ganas enormes de un día visitar Normandía y sobre todo ver a la gente en la playa y a los niños jugar en la playa, en una playa donde se decidió la historia del mundo, la historia nuestra se decidió en Normandía. Pero esta es una de las estatuas más curiosas que hay en Normandía. Es la estatua de un gaitero escocés, con su boina y todo. Y dice, una de las placas que dice ahí es a nuestros liberadores. Es una de las cosas, una de las estatuas que erigió Francia a quienes liberaron a Francia. Obviamente, primero que nada, el ejército libre francés. Y se pregunta uno, ¿qué hacía aquí un gaitero escocés que ni era escocés? Vamos a empezar por allí. Es decir, era un canadiense de Saskatchewan que estaba enrolado en el ejército británico y era el gaitero personal, esto es de locura, de Lord Lovat. Pues los lores en el Reino Unido suelen tener gaitero, o solían tener gaitero. Hay una historia del gaitero oficial de la reina de Inglaterra hasta su muerte reciente, Isabel. Todas las mañanas su trabajo era ponerse abajo de la ventana de la habitación de la reina y tocar la gaita. Tocaba un par de canciones, se iba. Ese era su trabajo durante décadas. Tener tu gaitero personal pues era algo que se hacía. Y entonces Lord Lovat tenía a Billy Millin, William Billy Millin. Era su gaitero personal y estaba enrolado en el ejército, igual que Lord Lovat, que era un comandante del ejército británico. Cuando se embarcan para invadir Europa, para invadir Normandía, la playa que les tocó es la playa Sword o Espada. Siempre parece que solo Estados Unidos invadió Europa el día D, porque son los que hacen la mayoría de las películas. Pero hay una playa canadiense y hay playas británicas, y esta fue la playa Sword. Y entonces Lord Lovat le dijo al gaitero, ¿te llevas las gaitas? Y dijo, sí, me las llevo, ¿no? Sí, hombre, mira, cuando estemos reunidos después entre batalla y batalla, pues ahí tocas y animas a la tropa. Bueno, ahí va Billy Millin con su gaita. Y estando poco antes de esta escena, desembarcando en Normandía, Lord Lovat le dijo a Billy, quiero que toques cuando desembarquemos. Tradicionalmente ha habido trompetas, tambores, flautines o flautas y gaitas, en el caso de Inglaterra, sobre todo de Escocia e Irlanda, que acompañan a la tropa en la guerra, en las batallas, y los animan tocando mientras los otros están matando entre ellos. Las guerras son así, absurdas. Y entonces le dijo, quiero que cuando desembarquemos y empiecen los disparos, toques la gaita.
Y Billy Miller le dijo, las regulaciones del ejército dicen que esto ya no se puede hacer, que esto estaba muy bien pues en tiempos de Isabel I, pero que en estos tiempos, si estamos luchando contra los nazis, creo que no. Entonces Lord Lovat le dijo, ya, pero son las leyes del ejército británico y tú y yo somos escoceses. Bueno, Billy era canadiense, pero era de familia escocesa, de ascendencia escocesa. Y en Escocia seguimos luchando la gaita para las batallas, pues vas. Y Billy Millin se puso a tocar. Aquí ya está con casco, pero durante la batalla, durante el día D, mientras los alemanes se defendían y mataban a cientos y miles de jóvenes, y los miles y cientos de jóvenes trataban de matar a todos los jóvenes alemanes que podían para abrir una cabeza de playa en Europa y arrancarle el continente a Adolfo Hitler, Billy Millin tocaba. Tocaba piezas clásicas, las piezas que los gaiteros escoceses han tocado toda la vida, inclusive The Road to the Isles, y siguió tocando, tocó durante todo el día. No le dieron un tiro, hablaremos de eso ahora. Parece que animó a la tropa. Entonces, bueno, ya se descansa la batalla, se gana la cabeza de playa, se establece un espacio seguro para las tropas y luego en la noche les toca un rato la gaita, ¿no? A los escoceses les gusta mucho, y a mí me gusta muchísimo la gaita. Es uno de mis placeres grandes y quizás culposos en la vida. Me gustan todas las gaitas, la gaita asturiana, la gaita gallega, me gusta la gaita irlandesa, que es la más complicada de todas, la gaita escocesa, que es la clásica, es la de los tres bordones, los tres tubos superiores, que son tres roncones o bordones que dan los sonidos graves, que son la armonía que acompaña la melodía. Bueno, Billy Millin siguió tocando los días siguientes mientras se avanzaba para liberar Francia y posteriormente liberar toda Europa. En una entrevista que yo le vi a Billy Millin, donde me metí por esto, él estaba contando que años después conoció a un comandante alemán, un tipo que había sido comandante del ejército alemán. Hay que recordar que no todo el ejército alemán eran nazis, por cierto. Y el comandante alemán dijo, ¿tú eras el de la gaita? Sí, yo soy. Dice, pues no te disparamos porque pensábamos que estabas loco. Dummkopf. Y dijo Billy Millin, qué bueno que creyeron que estaba loco porque ni siquiera iba de casco. Iba con la boina típica. Y había estado tocando la gaita durante horas en la batalla. Billy Millin murió en 2010. Fue cuando acabó la guerra, se convirtió en enfermero psiquiátrico, donde trabajó la mayor parte de su vida, y en las conmemoraciones importantes de la Segunda Guerra Mundial y del Día D sobre todo, pues sacaba la gaita y tocaba. Y vivió hasta el 2010, y en el 2012 The Real Mackenzies hacen esta preciosa canción que se llama, por cierto, His Head is Filled with Music. Tiene la cabeza llena de música, porque la propuesta de la canción es que Billy Millin no escuchaba el fragor de la batalla por tener la cabeza llena de música. Bonito, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece. Y esa es nuestra primera, de las que espero que sean muchísimas historias de la música que vamos a contar aquí, porque hay muchas historias y claro, con los años uno reúne y se entera de historias y se ganas de contarlas aunque no puedas poner música. El año en que las cifras dicen que Ecuador ascenderá como el país más violento de América Latina, esperemos que haya una solución para Ecuador. Por lo menos Ecuador no tiene el problema que tiene México en cuanto a cárteles, pero no sé. ¿Qué opinas de la democracia directa, que funciona muy bien en grupos pequeños? La democracia directa funciona divinamente en grupos pequeños. Una vez que el grupo es demasiado grande, necesitas representantes. Es una cuestión simplemente de lógica, de necesidad numérica, ¿no? Si cada ley que expide un legislativo tuviera que ser votada por todos los ciudadanos, cada anteproyecto de ley, cada enmienda a la ley, cada propuesta de ley, cada redacción de la propuesta de ley, cada análisis con los expertos
de las propuestas de ley. No sé si sabes cómo funciona una ley, pero a veces el gobierno o uno de los partidos hace una propuesta de ley, los demás se la llevan a su casa y hablan con sus técnicos. Oye, esto que se refiere a agricultura, pues voy a ver con la gente que sabe de agricultura de mi partido, o gente incluso fuera del partido. Oye, ¿cómo está esto? ¿Esto es viable? ¿Esto no es viable? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué se sabe técnicamente sobre lo que está diciendo esta ley? Todas las leyes van a salvar a la humanidad, pocas lo hacen. Y esto es uno de los elementos, aparte del político, que determina cómo va a votar cada partido. Imagínate que eso lo tuviera que hacer cada ciudadano. Bien, te dedicarías 8 horas al día durante todos los días del año a legislar. ¿Qué es lo que hacen los legisladores? Porque es complejo legislar, porque se negocian las enmiendas a las leyes, porque se negocian entre partidos, entre puntos de vista distintos. Imagínate negociarlo entre 110 millones de personas o entre 50 millones de personas o entre 82 millones de personas. Es inviable. Entonces, con los efectos que sin duda alguna tiene, que podemos pasarnos horas hablando de ellos, la democracia representativa es la única forma de resolver el problema de la legislación y la aplicación de las leyes a través del voto popular. Entonces, pero en grupos pequeños yo creo que siempre es bueno. La gente que cree que en Suiza hay democracia directa para todos, que no sabe cómo funciona Suiza, por cierto. Estaría encantado de tener el libro de Hanna-Barbera, pero dedicado por ti. ¿Es posible? Por supuesto, cómpralo bien, lo firmo. No encuentro otra forma. Porque claro, si lo compro yo, no lo compro a valor de mercado, no te ahorras nada. Y más enviártelo. No sé ni dónde estés. LV, porque además LV. ¿Le gustaría que le pagaran con carne y leche como en Argentina? Evidentemente no. Evidentemente para eso existe un medio de intercambio que evite el trueque. Esto lo debería saber alguien que sabe economía, ¿no? Que es un gran economista. Pero pues parece que no. El PAN es el Vox mexicano, no tanto. El PAN es el PP todavía, aunque tiene sus momentos boxetas y su gente boxeta, pero no. Aprovechando que en 2024 Mickey pasará a ser dominio público, ¿con quién te quedas y por qué? ¿Mickey, Donald o Goofy? No, Donald. Donald, ¿por qué? No sé, porque tiene muy mal genio como yo, pero al fin y al cabo es un pan. Y ha hecho muchísimas más trabajos, sobre todo en los cómics, hacía muchos más trabajos. Hay una serie de cómics que hizo un gran dibujante y un gran guionista, ahora no me acuerdo de su nombre, que se dedicaba exclusivamente al Pato Donald, que lo hacía para mí el personaje más entrañable, ¿no? Le gusta la etapa de Richie Blackmore en su segunda banda, Rainbow, menos. Me gusta mucho lo que está haciendo ahora con Blackmore Night y obviamente en Deep Purple, pues, maravilloso. Astrólogo, astrónomo, ¿no? Astrónomo siempre. Usted que investigó de ufología, ¿se acuerda del caso del suizo Billy Mayer? Por supuesto, me acuerdo de las maquetas de Billy Mayer, se las llegaron a encontrar una vez en la cochera. Hacía unas maquetas preciosas de naves que colgaba de un hilito y luego pues, las tomaba con mucho ruido, con un ISO bajo, que es como se hace en cine, usas un ISO bajo y para que no se viera el hilito, y tenía unas maquetas maravillosas, lo recuerdo muy bien. Se ve muy bonita la guitarra, no es tan bonita, es una Hohner Rockwood imitación de la Les Paul Gibson. Me gusta el rock, sí, probablemente es la música con la que yo me formé, es la música de mi historia, es la música de mi vida, y probablemente sea la música que se toque el día que me incineren. ¿Usted votaría por Xóchitl, que es la representante de PRI, PAN y PRD? No lo sé. He dicho que no por la gente que trae a su alrededor. He dicho que quiero hablar con Xóchitl y que me cuente con qué gente va a formar su gobierno, y a partir de eso, si la va a formar con Claudio X González y con los viejos priistas y los viejos panistas y con Calderón y con... No. Que me lo diga ella. Bueno, ya están hablando de otra cosa. El próximo año es el fin del mundo. Yo ya tuve demasiados fines del mundo, ya no me creo ninguno. Pero, hablando del fin del mundo, el fin del mundo se da cuando se va a resolver el tema
de los pecados, de la gente, ¿no? Y entonces, yo tengo una pregunta. Se supone que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento del Redentor de los pecados, según la creencia cristiana, que es la que a mí me rodea y es con la que me he movido toda mi vida, es con la que me bautizaron y es a la que a los 16 años les dije, pues es que no me creo nada. Pero siempre tengo un problema. ¿Cuál es el primer pecado que hay en la historia bíblica, en la historia que nos cuenta la Biblia, suponiendo que fuera cierta? Pues el primer pecado es la desobediencia, ¿no? Por lo tanto, la obediencia es una virtud. Si nos atenemos a la Biblia y a su relato, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la obediencia es una virtud. Incluso ahí es donde se meten en un lío los que quieren pintar un Jesucristo socialista, rebelde, revolucionario. El pueblo unido jamás verá. Tienen el problema del Cristo que dice, no, es que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y yo no dije soy el rey de los judíos, estás diciendo tú, ¿no? Es decir, un Dios, un Cristo muy humilde, muy sumiso, muy tranquilito, que no es el Cristo rebelde, en el que quieren creer muchos que creen en la revolución, pero siguen queriendo creer en Cristo. Pero el pecado es el pecado es la desobediencia, la virtud es la obediencia. Luego tenemos un problema con los 7 pecados capitales, fíjense, para añadirle ya son 8 con esto. La soberbia. Cuando analizas la Biblia, Dios es muy soberbio, ¿no? Igual por ahí tiene un problema. Y la ira, que está en la cuarta ahí, en cuarto lugar, pues Dios también se pone unos cabreos que mata a toda la humanidad, menos a 6. Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas, sí, 6, 7. 6. Bueno, la soberbia, la avaricia, el no dar dinero, pues, el que no te toquen tus posesiones, pues sí, es feo, es feo. La lujuria, no entiendo bien por qué. Vamos, es que sin eso no habría nacido ninguno de nosotros, salvo Cristo. Pero la lujuria parece una necesidad más que un pecado. La ira, sí está mal perder los estribos. Ahí sí estaría yo completamente de acuerdo con la Biblia, fíjense. La gula, depende cuándo es gula y cuándo es hambre y cuándo es antojo y cuándo es apreciación estética del fenómeno gastronómico. Por ejemplo, el salpicón de marisco que nos metimos el 24 de diciembre, con 4 bugres y un montón de langostinos y pulpo y cosas así, pues sí, lo podíamos haber resuelto todo con 4 panes en vez de comernos eso, pero la apreciación estética del fenómeno gastronómico tiene su relevancia. La envidia depende. Mira, la envidia y la ambición son hermanos. ¿No son a veces lo mismo? Es decir, si alguien... Tú llegas a un restaurante y de pronto ves a alguien que se está comiendo algo que se ve buenísimo. Yo quiero lo que está comiendo el señor o la señora. ¿Estás siendo envidioso? O simple y sencillamente estás reconociendo el buen gusto de aquella persona al haber pedido ese plato tan atractivo y deseas compartir su felicidad empujándotelo tú. ¿Dónde es mala la envidia? Cuando te imposibilita, cuando se te convierte en un obstáculo, cuando te amarga la vida, pues es feo, pero no es pecado. Y la pereza, que yo creo que es una de las virtudes fundamentales del ser humano, porque precisamente creemos en el descanso como una necesidad. Pero la pereza puede ser un obstáculo, pero son estas son las 7 cosas por las que Dios te manda al infierno. Son los pecados capitales. Quien no lo sepa se va a divertir mucho con esto. Luego, tenemos los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos implican que si rompes uno de esos mandamientos estás pecando. Te ordena adorar a Dios, no adorarlo, pues es un pecado. Usar el nombre de Dios en vano, como lo hago yo constantemente, porque digo mucho Dios mío y Dios no lo quiere. Y, hombre, mucho la palabra Dios como interjección, no porque crea yo en él.
Digo, ojalá, y tampoco creo en Alá. Pero usar el nombre de Dios en vano es un pecado horroroso. Porque a él qué le importa. Que alguien diga cosas feas de Mauricio, a mí me da igual. Quizás yo soy menos pesado que Dios. No santificar las fiestas también me parece como muy, como para tercer mandamiento, es santificarás las fiestas. Y si no, ¿cuáles fiestas? Si no quiero ir de fiesta. No honrar a los padres. Es que hay padres que no se pueden honrar, hay padres que no se deben honrar. Es decir, el solo hecho de la paternidad o la maternidad no implica nada. Muchos chicos adoptivos te lo van a decir, mi verdadera familia es esta. Padre es el que, no es el que procrea, es el que cría, es el que educa, es el que apoya, es el que perdona y empuja y cree y quiere. Porque el fenómeno genético es irrelevante, ¿no? Matar sí está mal. La mayoría de los casos está enormemente mal. Se considera la legítima defensa como una excepción, pero nada más. Cometer actos impuros. Cometer actos impuros es como la lujuria, ¿no? Pero la lujuria es querer y cometer los actos impuros es como poder. Fundamentalmente la Iglesia lo ha interpretado como el sexo fuera del matrimonio. Tengo la mala noticia de que es enormemente común. Si con eso se ve la gente al infierno, está muy despoblado el cielo. Robar, estoy de acuerdo. Muy mal. Mentir, estoy de acuerdo. Fíjate, puedo estar de acuerdo con la Biblia y los mandamientos, llevamos 3. Tener pensamientos y deseos impuros. Todos los tenemos. O sea, con esto despoblamos el paraíso. Si esto es un pecado como para que te vas al infierno, todo el mundo tiene pensamientos y deseos impuros, lujuriosos, lascivos y libidinosos. Porque somos seres humanos, básicamente. Codiciar los bienes ajenos, pues es otra vez como la envidia, pues sí. Si yo codicio tu auto, pero te quito tu auto a ti, eso está mal. Pero si yo codicio tu auto y me compro uno igual, pues entonces no está mal. Falta contexto, ¿no? Pero ¿saben qué es lo más raro? Lo más raro que he estado pensando esta semana es que los que para mí serían los más grandes pecados no están mencionados ni de lejos en la Biblia. La Biblia no considera que violar, que engañar, o que abusar a los débiles, torturar, ser injusto, despreciar a los diferentes, sea un pecado. No lo dice. Como nunca dice nada en favor del conocimiento, ni una sola palabra en favor de la inteligencia. Entonces, el Cristo, que supuestamente hace una semana, digo, perdón, sí, ¿hace cuánto, no? Hace 3 días, 4. Nació para redimirnos de nuestros pecados. ¿De cuáles pecados nos va a redimir? ¿Y por qué va a perdonar a los violadores y a los torturadores y a los que abusan de los débiles y a los injustos y a los que desprecian y discriminan a los diferentes? Pero en cambio, le va a hacer la vida imposible a los que comen de más, a los que son medio vagos y a los que son o somos un tanto lujuriosos. No lo entiendo. Creo que el concepto del pecado no lo tienen muy claro. Ni las iglesias, y me refiero a las iglesias como el Vaticano, la católica y las distintas denominaciones cristianas, protestantes u ortodoxas, no tienen claro ni el tema del pecado, ni cómo se castiga el pecado, ni qué pecado se perdona, ni quién perdona los pecados. Por lo tanto, me parece muy raro que alguien venga a redimirnos de nuestros pecados, de unos pecados que tienen muy molesto a Dios. Yo sigo creyendo que lo único que le molesta al Dios cristiano es la desobediencia, el no creer en Él, que su ego y su enorme, su visión innecesariamente narcisista es el problema principal, al menos del Dios de la Biblia. Pero no sé, quizás necesito que alguien, algún sacerdote, alguien de ustedes quizás que sepa de este asunto nos explique mejor el tema del pecado, porque es muy raro que lo que para mí y para la sociedad en la que vivo es un pecado horroroso, como la tortura o la violación, no lo sean en el libro que se supone que resume las bondades de Dios.
Ah, ojalá y no gastara tanta saliva con los teístas necios. Te voy a decir por qué lo voy a hacer toda la vida, o sea, y vete haciendo la idea, acostúmbrate. Porque todo el mundo es redimible, todo el mundo puede aprender a pensar, todo el mundo puede aprender a cuestionarse las creencias más profundas que tenga. Y, y es muy difícil hacerlo por uno mismo. Siempre hay alguien que te ayuda, siempre hay alguien que te impulsa, siempre hay alguien que te sugiere, oye, esto ya lo pensaste bien. O mira, la Biblia dice esto, o el Corán dice esto, o el Tanaj dice esto, o los Vedas dicen esto. A ver, piénsatelo un poco más, reflexiona un poco al respecto. Entonces, yo combato a los que difunden creencias, a los vendedores de las creencias, pero a los creyentes los considero víctimas y creo que la mejor forma de ayudarlos es contarles la historia de cómo son las cosas e invitarlos a pensar. Lo voy a hacer toda la vida. Lo llevo haciendo ya muchísimos años. Creo que empecé a los 17, 18 y de esto es medio siglo, es un montón de tiempo. Entonces, no es que le interesen estas mafufadas a la gente o no, es que creo que merecen ser expuestos a este tipo de pensamiento. Yo creo que a la gente le ayudaría. A algunas gentes les ayuda algunas veces. Y como a lo largo de mi vida algunas personas me han dicho que les ha servido, pues aunque sean poquitas es mejor eso que nada. López Obrador dijo que no hacía falta ser católico para ser guadalupano. Hasta dijo que había agnósticos guadalupanos. Sí, es un chiste viejo, ¿no? En México se son guadalupanos hasta los ateos. ¡Ay! ¡Qué simpático! La teología, teleología dice, pero no, debe ser teología. Es mis amigos y a las 3 de la mañana discutiendo acerca de la fuerza. Sí. Esto del chi en manos de George Lucas fue tremendo, ¿no? Sugiero que saquen el subtítulo Elecciones en Rusia. Bueno. Perdón, me estoy arrancando pellejos del labio y sé que es muy desagradable, pero es que me tensan. Bueno, ni modo. Estar tantas horas frente a una cámara, además, pues uno hace cosas que generalmente no hace ante la cámara cuando está 10 minutos y es muy serio y no se rasca y cosas así. Así que perdónenme. Bueno, ¿qué opinas de la última sobreactuación de la derecha española? Esta vez a cuenta del cambio de la alcaldía en Pamplona. ¿Se quedarán ya en el PSOE EZ o irán a más? Yo creo que los excesos van a más. Los excesos de la... Porque los excesos verbales de la derecha están empezando a conducir a la violencia. A la gente que no es de España le voy a contar. Bueno, la alcaldesa de Pamplona es de la Unión del Pueblo Navarro, un partido de derecha generalmente aliado al PP. Y el PSOE acordó con Bildu, que es un partido derivado de ETA, efectivamente, derivado del partido del independentismo vasco, una moción de censura para echar a esta persona que era tóxica para Pamplona y poner a un alcalde de Bildu. Bildu ha crecido enormemente en Pamplona, está un concejal de Igualar a la Unión del Pueblo Navarro, que era quien tradicionalmente mantenía el poder en Pamplona. Y el PSOE acordó con Bildu, efectivamente, como el PP acuerda un montón de cosas con Bildu todo el tiempo. Lo que ya he explicado lo voy a volver a explicar. Bildu tiene una relación con ETA. Sí, algunos de sus miembros fueron combatientes de ETA. Su líder fue combatiente de ETA, de hecho participó en un secuestro, pagó con cárcel, etc. Todo lo cual ni le quita sus derechos legales a ninguno de ellos, porque ya pagaron su deuda con la sociedad, ni deslegitima al partido que es legal y legítimo en España. Ni los convierte en ETA. Porque miren, lo que hacía ETA era despreciar la democracia y afirmar que a través de la lucha armada iba a conseguir su objetivo fundamental, que era la independencia de Euskadi y de las provincias vascas. Bueno, y Navarra. Ellos siempre se han asociado, han incluido a Navarra en el paquete de demandas.
ETA mató a casi 1000 personas a lo largo de muchísimos años, convencidos de que la fuerza y las armas los iban a llevar a la consecución de sus objetivos. Fueron derrotados, aplastados, desintegrados, demolidos, y su idea de que las armas iban a resolver el problema, iban a traer la independencia del pueblo vasco, se demostró falsa. Durante todos los años que ETA mató, se les pidió, se les dijo, todos los tonos posibles, que el camino correcto para todas las reivindicaciones, incluida la de la independencia de una parte de un país que tiene la misma composición, probablemente el país más antiguo de Europa, en cuanto a que tiene las mismas fronteras desde hace 700 años, más o menos, 700, sí, 600, era por la vía democrática. Que eso de las armas no es una solución, que hay que usar la vía democrática. Yo recuerdo mucho a una persona a la que asesinaron al ministro de Sanidad, que creó la sanidad española actual, y en unas elecciones en que había un alto al fuego, estaba él en un mitin y le gritaban los partidarios de ETA, le gritaban todo tipo de insultos, y él decía, que griten, qué bueno que griten, porque mientras gritan no matan. Así que gritad, que griten y que no maten. Al ser destruida, demolida, derrotada miserablemente la organización terrorista ETA, los grupos políticos que siguen defendiendo la independencia vasca se integraron plenamente a la democracia. Pues eso es. Que no te gusta que son ETA, no son ETA. Si fueran ETA estarían ilegalizados porque ETA es una organización ilegal. Que no hay que pactar con ellos, grita el PP. Sí, se pacta con ellos todo el tiempo. Tú lo haces constantemente. Mientras en la tribuna del Congreso de los Diputados en España gritas que el PSOE se está vendiendo a ETA, tú estabas al mismo tiempo haciendo 14 pactos con Bildu, que es el partido de la gente que cree en la independencia y donde participa gente que fue de ETA y que afortunadamente hoy grita y pide el voto y participa en democracia y no mata. ¿Qué quieres? Que maten. Si la violencia va a seguir creciendo a la mano de Vox. Ortega Smith, uno de los diputados de Vox en la Asamblea de Madrid y uno de los más atrabiliarios y bestiales miembros de una organización atrabiliaria y bestial como es Vox, el otro día agredió a un concejal de Más Madrid tirándole una lata de refresco a la cara. Lo que pasó fue lo siguiente. Terminó un discursito de Ortega Smith y cuando terminó, este concejal de Más Madrid, que es un partido de izquierda, derivado de Podemos, Más Madrid es lo que hizo Íñigo Errejón cuando se peleó con Pablo Iglesias, entonces va a hacer su propio partido. La izquierda funciona así, sobre todo la extrema izquierda. Mientras más extrema la izquierda, más partidos genera. Y puso su negocio, que es Más Madrid, su negocio personal, y algún comentario hizo este diputado de Más Madrid, que además es homosexual. Y cuando ya se iba, Ortega Smith parece que lo escuchó, regresó y con los papeles que tiene en la mano, golpeó una lata de refresco que efectivamente impactó contra el diputado, que el diputado se horrorizó. Es un energúmeno acostumbrado a la violencia, por otra parte, defensor de la violencia, por otra parte, defensor de lo militar y lo marcial, y los ejércitos y las glorias de la España conquistadora, se te echa encima, mira, te da miedo. Porque no es el idioma, además, en el que estás acostumbrado a hacer política. Vox no le ha pedido la renuncia a este señor, ni se la pedirá jamás. Los excesos verbales de la derecha van a seguir y vamos a tratar de tener que contenerlos en España. Y la violencia va a existir. Yo cada vez que llegas al Partido Socialista, en muchas de sus sedes todavía,
Tenemos desde hace meses a la gente de Vox gritando en la entrada. Y gritando, pero lo que sea, a las mujeres les gritan putas como menos. Te insultan de arriba para abajo. Cada vez son menos, que 10 o 12, son gente mayor, gente franquistas residuales, pero están allí insultando todos los días y arrojando cosas a veces. La sobreactuación va a seguir conforme en la medida en que no tengan el poder, porque es en lo que ha acabado el PP. El PP lo único que le interesa es llegar al poder. No le interesa hacer una oposición razonable para que se haga lo mejor posible en España durante estos 4 años y luego ganar las próximas elecciones. No. Van a sabotear al gobierno para que todo empeore y, como le dijo Montoro alguna vez a una diputada española, a una diputada del PSOE, que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Vamos a ver hasta dónde son capaces, por supuesto, de llegar, pero yo creo que son capaces de llegar muy, muy, muy lejos. 9:23. El sonido está muy bien, gracias. Vaya. Bueno, aquí ya tienes ustedes en diálogo. Uno de los grandes problemas del marxismo es la extinción paulatina de la clase trabajadora, al menos en Occidente. No. De la clase obrera, no de la clase trabajadora. Es muy sencillo. Si tú no eres capitalista, si tú no eres dueño de una empresa o de un capital determinado, tú eres clase trabajadora. Es más, hay muchos capitalistas y empresarios que son clase trabajadora. Y esa es una discusión que tuve con algún comunista querido y compañero aquí en Gijón, ¿no? Pero estaba hablando de los empresarios y señalaba al dueño del restaurante que hay abajo de mi casa, una sidrería, mesón, que yo sé que además trata muy bien a sus empleados, pero sus empleados llevan años con él. Sé que les paga bien, sé que no tiene problemas, que el problema en los restaurantes, en la hostelería en general, en España es grave. En general, los sueldos son una basura, trabajas horas extras que no te pagan, y esto es un mal conocido y entendido. Y dentro de eso, yo veo que la gente entra y sale de sus turnos a sus horas en el mesón de abajo de mi casa, y que el dueño trabaja como una mula y es el que abre a las 6 de la mañana el establecimiento para los que van a desayunar. Entonces alguien me señaló, empresarios como ese, y yo lo miraba y decía, no, a ver, espera, es un empresario, bueno, sí es el dueño del local, es el dueño del restaurante, no sé si quieres saber, sí, creo que es el dueño del local, pero bueno, es el dueño de la empresa, el restaurante este que tiene una barra, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 o 13 mesas, o sea que no es precisamente el Maxims de París, es un empresario, pero no es el enemigo capital, o sea, no lo puedes presentar a la misma altura que el accionista de una fábrica de armas. Es un mundo distinto, ¿no? El problema es que el comunismo sigue creyendo en el mundo industrial y en el mundo obrero. Y es otra discusión que he tenido con los comunistas de aquí. Algún 1 de mayo que estábamos de manifestación, porque el 1 de mayo se recuerda a los mártires de Chicago, me decían, tenemos que luchar por la reindustrialización de Asturias. Yo les decía, pues vas mal. ¿Por qué? Porque no va a pasar. No va a volver a haber una industria como la que hubo en Asturias. No va a haber una industria minera como la que hubo, donde había cientos literalmente de pozos mineros, con miles y miles de mineros que bajaban todos los días a jugarse la vida además, que ese es el otro detalle. La gran fábrica de acero que hay aquí cerca, que todavía da trabajo a muchísimas personas, alguna vez tuvo 5,000 trabajadores. Con los avances tecnológicos que hay en la actualidad no va a volver a tener 5,000 trabajadores nunca. Las grandes industrias tienden a tener menos trabajadores de planta, menos trabajadores en la planta de fabricación y tienen más trabajadores en otros espacios, en espacios de informática, en espacios de planeación, en espacios de marketing, en espacios de distribución, de cadena de suministros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no puedes reindustrializar porque la industria, como la entendíamos cuando la revolución industrial y durante los momentos más fuertes del movimiento obrero, ya no existe. Pero siguen existiendo trabajadores que siguen trabajando para patrones, que siguen trabajando en condiciones que muchas veces no son las ideales. Simplemente no son obreros industriales.
Y esto, algunos lo acomodan muy bien, pero hay comunistas que no lo acomodan muy bien para nada. No sé qué es el aceleracionismo. Estoy hablando del leninismo, estalinismo, por no llamarle comunismo. Porque cuando tú dices que hablas del comunismo, viene un comunista que te dice, no, el comunismo es la etapa final que habrá. Y entonces ya entras en teoría marxista y es aburrida, aburrida, aburrida. Ya habló usted de la megafarmacia de López Obrador, ya hablé de la megafarmacia de López Obrador. A ver, la historia es la siguiente, para quienes no están en México. En México nunca ha habido un abasto 100% de todos los medicamentos que son necesarios en la sanidad pública. México necesita una sanidad pública potente y financiada al 100% por el Estado, porque si no, no hay medicina. La medicina privada es viable solamente para las personas que tienen una situación económica enormemente desahogada, pero enormemente desahogada. Los demás dependen, siempre en México han dependido de la seguridad social, si son trabajadores cuyos patrones pagan su seguridad social, por lo tanto tienen derecho a la medicina de la seguridad social, o del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, o de la sanidad pública, de la sanidad para los que no pagan sanidad, para los que no pagan el seguro social. Ha habido varios intentos de establecer mecanismos de salud pública amplios que cubran a la mayor parte de la población. El último importante fue el Seguro Popular, que se creó hace 10 años más o menos. Y siempre ha habido un problema de abasto de medicamentos. Pero el problema de abasto de medicamentos en México se agudizó porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decidió que las 3 empresas que fundamentalmente hacían la distribución de medicamentos en todo el país eran corruptos que estaban beneficiándose, sacando dinero, abusando del dinero público y eran parte de la mafia del poder y de todos los enemigos del país, y por lo tanto se les quitó la distribución de los medicamentos. Esta distribución de medicamentos, esta compra de medicamentos, o sea, se les quitó la compra de los medicamentos que ellos distribuían. Y esto se trató de resolver de muchas maneras, algunas tan ridículas como mandar de compras a Estados Unidos al ministro de Relaciones Exteriores. En serio. El problema del desabasto, hemos hablado con el doctor Macías y hemos hablado con otros doctores mexicanos acerca del problema del desabasto. Sobre todo el desabasto en cuestiones tan críticas como los medicamentos contra el cáncer para niños con cáncer. La vincristina es uno de los más utilizados como quimioterapia, que salva niños del cáncer, que salva niños que antes morían de cáncer. Y ahora hay mucha gente que supera la leucemia y vive vidas largas y productivas y felices. Y no ha dejado de haber un desabasto. Primero que nada, López Obrador dijo que no había desabasto. Luego el subsecretario de Salud fue a la televisión de los aliados y socios y amigos y cofrades de López Obrador. El subsecretario de Salud fue a decir que los padres que decían que sus hijos no tenían medicamentos estaban intentando dar un golpe de Estado. Esta ampulosidad, esta exageración, esta hipérbole del discurso impune, que puede decir lo que sea. Entonces se negó varias veces que hubiera desabasto, se afirmó varias veces que ya se había resuelto el desabasto, que no existía, en la contradicción permanente en la que ha vivido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su última ocurrencia fue crear un almacén hipergigantesco, que se inaugura el día de mañana, que va a contener todos los medicamentos del mundo y a partir del cual se va a distribuir a todo México todos los medicamentos que se necesitan. Hice un segmento en uno de los streamings aquí, él usaba su ejemplo como ejemplo de la distribución de la Coca-Cola o de las papas, de las patatas fritas, de las papas fritas de la más importante productora de papas fritas en México, que es Sabritas de Frito-Lay, que es parte de Pepsi-Cola. Entonces le expliqué a López Obrador por qué sus ejemplos no servían para distribuir medicamentos,
porque Coca-Cola distribuye creo que 20 variedades distintas y los medicamentos son alrededor de 13,000. Algunos necesitan determinada temperatura, algunos necesitan estar refrigerados siempre. Si mañana pues no hay Coca-Cola doble cero donde las tomas y solo hay Coca-Cola cero cafeína, pues igual la compras, pero con los medicamentos no pasa, si no está el que quieres no hay sustituto. Es una locura y todos los expertos que yo conozco me han dicho que es una locura. Mañana se hace efectiva la locura. Bueno, no sé qué me están diciendo. Thomas Piketty, no he leído tanto como debo a Thomas Piketty, debo admitirlo. Montalbán, bueno, sí, se están hablando de una película, están hablando ya de otras cosas. Bueno. De las cosas que teníamos hoy pendientes, vamos a cerrar. No vamos a cerrar, pero vamos a contar esta porque sí me gustó mucho. Ya teníamos una introducción con la noche estrellada de Van Gogh, pero no la encuentro. La edité y la hice y ahora no sé dónde está. Entonces tenemos la introducción vieja, ustedes perdonen, ya para cuando ponga el segmento voy a poner la buena. Bueno, pues hablamos de perritos en la pintura. Esto es algo que queríamos hacer hace tiempo y no hubo mucha oportunidad de hacerlo hasta ahora. A mí me llama mucho la atención la gente que pinta perritos. Yo soy alguien que no puede vivir sin perro. Y si son 2 perros, mejor. Y si son 3, wow, ya. Es la repera. Me caen bien los perros, me gustan, me simpatizan, me intrigan. Y me intrigan porque, como lo he dicho en muchísimas ocasiones, la relación entre el perro y el ser humano es una relación que no tiene paralelo en el resto del mundo natural. Si no hay otras 2 especies que se hayan unido como se han unido el hombre y el perro. Y en varias ocasiones he contado el problema de la propuesta de algunos paleoantropólogos de que así como nosotros tomamos al lobo y lo convertimos en perro, mediante un proceso de domesticación que ahora entendemos bastante bien, gracias al proceso de domesticación de zorros que hizo un brillante científico ruso, por cierto, engañando a todos, son los que no creían en la evolución, decía que estaba haciendo otros experimentos mientras estaba experimentando, una selección natural de zorros que llegó a tener, tiene hoy en la actualidad, porque el experimento sigue, zorros que se comportan como animales domésticos, porque a un animal salvaje no te lo puedes llevar a tu casa a tratarlo bien y ya es un animal doméstico. Hay una selección natural de rasgos de conducta para que un animal sea un animal doméstico. Por eso cuando la gente lleva animales salvajes a su casa, se les explica eso, no va a ser una mascota nunca, nunca, nunca. Una mascota es un animal que ha pasado un proceso de selección. Y los perros son un animal que ha pasado un proceso de selección. Pero a mí me gustan los que pintan perros. Entonces, hice una selección, no tengo mucho más que contar, salvo esto. Tiziano, por ejemplo, era un fan de los perros. Tiziano metía perros en todos lados, a partir sobre todo de 1530. Pero otros no hay explicación clara. Algunos pintaron a su propio perro. Yo mismo no sé por qué algunos están allí. Repito, no soy historiador del arte, me encantaría. Soy un aficionado a la pintura y hay cosas que me llaman la atención, no solo por la estética de la pintura, sino por su contenido. El primer caso que tenemos aquí es la unión feliz de Paolo Veronese, donde vemos a una pareja casándose, a la que están bendiciendo, y el perro muy interesado en la operación. Esto no lo haces si no te gustan los perros.
o al que te contrató, pero yo creo que el perro que se dibuja, que se pinta contratado es distinto del perro que te gusta. Esto es Venus y Adonis de Tiziano. Las historias mitológicas clásicas, Venus y Adonis, y que hacen esos dos mastines allí, sostenidos por Adonis, pues no sé por qué Adonis tiene dos perros. De esto es, decíamos, Tiziano. También de Tiziano es este retrato de Clara Strozzi con su perrito. Clara Strozzi era sobrina de los Medici, y ya saben que a los Medici había que pintarlos siempre, porque esa era una obligación de todos los pintores del Renacimiento, pero el perrito me encanta, porque además se ve que es el perrito de ella, ¿no? Es su cachorrito. Esto es de Manet. A mí no me pueden convencer que no es el perro de Manet. No encontré la posibilidad de saber si era el perro de Manet. La pintura se llama El perro Bob. Si ya sabes el nombre del perro, pues ha de ser porque es tuyo o de alguien a quien quieres mucho. La idea de pintar el pelo de un maltés utilizando las técnicas del impresionismo me parece de lo más adecuada del mundo, me llena de júbilo y diversión. No podríamos, por supuesto, hablar de pinturas de perros sin hablar de las meninas, sobre todo de la heredera, por cierto, de Felipe IV, que es la familia, en realidad el cuadro se llamaba la familia de Felipe IV, que esta mujer es la hermana del tipo que fue rey el último rey de los Habsburgo, aquel pobre hombre víctima de la endogamia terrible de su familia, y ella tampoco le fue tan bien. Pero el mastinazo que tiene allá abajo, a la derecha, con cara de yo no sé por qué me metieron a mí en esto, ya acabaste de pintar, me tengo que ir a cenar o a jugar con mi pelota, siempre me ha encantado. Y yo sé que la gente se fija en otras cosas de las meninas, yo también me fijo en otras cosas, por supuesto, pero siempre me he fijado en el enorme mastín. Tenemos a este que es el retrato de Agnolo Bronzino, por Gildevaldo de la Rovere, que tiene a su perro. ¿Por qué tiene a su perro? Pues supongo que porque era parte de la familia. ¿Cómo lo es? Esto es de George Romney, que es Lady Hamilton en el papel de la naturaleza. En este rollo neoclásico que les dio precisamente a fines del siglo XIX, esta pintura es de 1988, me parece, 1888, pero este rollo neoclásico, del papel de la naturaleza, Lady Hamilton y su perrito con cara de ¿y qué me ves? Yo soy un gran fan de los pintores holandeses. Si ustedes no han visto pintura de los pintores de la época de oro de los Países Bajos, vayan y véanlos. Son probablemente el grupo de pintores más entrañable, más adorable del mundo. Uno de ellos, los que más me gusta, es Gerrit Dou, que tiene algunas pinturas de músicos maravillosas, pero me encanta que este sea un cuadro de un perro. No es que está en un cuadro, no está de añadido como el mastín o como el que es mi mascota o como el que estoy acariciando. El sujeto de la pintura es un perro dormidito. Para mí es la imagen de la máxima inocencia, salvo cuando es mi perro después de comerse algo que no debía comerse, en cuyo caso es la imagen de la mera culpabilidad. Tenemos este que es el samaritano de Jacopo Ponte Bassano, es el buen samaritano ayudando a un hombre que tiene allí a sus perros. Ya hemos hablado de este pintor, por cierto, Jean-Léon Gérôme, que tiene aquí un Diógenes con su linterna, viviendo en ese barril, en ese lugar donde se supone que vivía, y la linterna era para buscar un hombre bueno, un hombre honesto, me parece. Lo que no entiendo es a los 4 perros, si el de abajo y la izquierda seguro no lo vieron, pero ahí está. Los 5 perros, perdón. No, los 4 perros, es que siempre son 3 y el de la izquierda que nadie ve, porque se confunde el gris con las piedras. Esos 4 perros
¿Qué ven de interesante en el filósofo en cuestión? No lo sé, pero me encanta. Decíamos que Gerrit Dou pintó a un perro. Esto, perdón, ando con algo de tos, de Brithon de Rivière se llama Requiescat. No es un retrato de ningún muerto importante. Es un retrato de un caballero medieval para saber quién era. Pero el personaje central del cuadro, sin duda alguna, es el perro sacando pecho y haciendo guardia a su amo fallecido. Siempre me retrotrae aquel famoso perro japonés, no me acuerdo ahora de su nombre, que era de un profesor de matemáticas y acompañaba al profesor todos los días a la estación de tren. El profesor se iba a la universidad, daba su clase, regresaba, el perro lo estaba esperando y regresaban juntos a casa. Y un día el profesor, estaba dando clase, murió de un ataque al corazón, ya nunca regresó. Y a partir de ese día, todos los días, hasta el último día de su vida, el perro iba a recibir no llegó hoy, pero llegará mañana. No llega mañana, pues llegará el otro día. Y todos los días se encontró. Y es un perro legendario, de los perros a los que se han hecho estatuas. Tiene una estatua en Tokio, no me acuerdo su nombre. Aquí en Oviedo, por cierto, hay una estatua de un perro callejero que se ganó el cariño de toda la gente. Luego está esto que siempre me gustó porque es los 5 hijos mayores de Carlos I, según Anthony van Dyck. Pero si tú ves a los 5 hijos, el más grande, el más importante es el supermastín, que está allí con el pequeñito que está abajo a la derecha. Son perros, yo no sé si es que la familia quería que metieran al perro o los niños dijeron, a mí no me retrata este señor, va a estar horas posando, pues no es lo mismo que te tomen una foto, estar horas posando si no estoy con mi perrito o con mis perritos, pero el hecho es que los perritos están allí. Debe haber estudios más profundos y si alguien los conoce me gustaría que me los pasaran. Yo busqué, no encontré nada de los perros en la pintura. Me llama muchísimo la atención. Este es Gustave Courbet, que es un autorretrato con un perro negro, con un spaniel negro. Y el que lo llame autorretrato con spaniel negro me dice, pues es un spaniel negro, ¿era tu perro? ¿Te lo encontraste? ¿O está allí simplemente para hacer la composición de los dos objetos oscuros contra ese fondo enormemente luminoso que has pintado, ¿no? Porque si es tu perro le pones su nombre, ¿no? Mi perro no es un perro mestizo negro, es balto. Y así sucesivamente. No se puede hablar de perros en el arte sin hablar de uno de los cuadros más misteriosos de la historia, de Jan van Eyck, que es el retrato del matrimonio de Arnolfini, que no sabe nadie si es un retrato del matrimonio de Arnolfini. Y nadie sabe por qué se hace un retrato del matrimonio de Arnolfini cuando ella ya había muerto. Y nadie sabe si ella está embarazada o no está embarazada y por qué es tan peculiar este retrato, que además tiene elementos pictóricos que son interesantes, como las manzanas que están atrás, que hablan de fertilidad, etc. Pero a mí una de las cosas que siempre me ha gustado y me ha llamado muchísimo la atención es el perro. Debía yo hacer el acercamiento. Desafortunadamente no conseguí el cuadro lo suficientemente grande. Porque una de las características de Van Eyck es la preciosidad de sus miniaturas. Siempre se ha comentado que es en el cuadro, en el espejo convexo que hay al fondo, están la pareja y está el pintor pintándolos. Y se alcanza a ver porque Jan van Eyck le daba por las miniaturas. Y cada pelo del perrito es una delicia de la pintura. Si consíganse una versión a gran resolución y acérquense a ver al perrito en sus monitores. Y finalmente, uno de los cuadros que a mí más me gusta en la historia de la humanidad, uno de los cuadros que más amo, de Goya, El perro semihundido, que para mí es toda la esperanza y toda la ruina al mismo tiempo metidas en un solo cuadro, pintado un poco enloquecido Goya en su casa, en los muros de su casa. Esto es pues nuestro recorrido acerca de los perritos
de los perritos en la pintura. Uno pinta lo que ama o lo que teme, ¿no? Uno le hace arte a lo que ama o a lo que teme. Raras veces el arte se hace hacia lo que uno odia, aunque hay casos evidentemente, o sea, de la poesía épica y demás. Pero la presencia de los perros, porque no hay tantos gatos, ni tantos canarios, ni tantos hámsters, ni tantos hurones, ni tantos nada. El caballo sí, pero básicamente por la utilidad del caballo, pero la pintura de los perros es otro de los elementos que creo que nos hace profundamente humanos. Decíamos, como nosotros convertimos al lobo en perro a lo largo de un proceso de domesticación, ya sé que lo dejé colgando al principio, iba yo a acabar en ello. De un largo proceso de domesticación convertimos al lobo en perro. Hay una teoría, una hipótesis, de que al unirse a nosotros, al ayudarnos a cazar, al darnos herramientas de caza que como animales con los que nosotros no contamos, con la capacidad de cacería del lobo adaptada a la cacería humana, el perro, conforme al lobo lo íbamos haciendo perro, el perro fue convirtiendo a los seres prehumanos en humanos. En parte, dice esta hipótesis, no sé si sea cierta, pero es preciosa y tengo ganas de creerla, el perro nos fue convirtiendo en humanos, enseñándonos otras formas de cazar, ayudándonos a cazar y a obtener esa proteína que necesitamos para permitirnos la evolución cognitiva que nos lleva a donde empezamos a estar los seres humanos como estamos y como nos reconocemos como especie o como grupo o como sociedad. Y por lo tanto me resulta enternecedor que con esa actitud siempre noble y leal, con excepciones raras, de los perros nos hayan hecho como somos, porque si los perros nos hicieron humanos, hicieron seguro la parte de lo mejor que somos todos nosotros. Y la democracia es peligrosa a partir del ejemplo de unos tripulantes en un barco como el Capital y deciden que su reemplazo sea el que más bien les cae, en el que posee más experiencia. Es uno de los riesgos de la democracia, pero es que no todo se resuelve mediante la democracia. La democracia es útil para el gobierno, para fenómenos de orden político, no fenómenos de orden técnico. Y esa es una cosa que no entiende un personaje como Andrés Manuel López Obrador, que como todos sabemos no entiende nada, y todo lo que sea ser especializado en algo le parece que está mal, que no es cierto, no hace falta tanta ciencia para construir carreteras, no hace falta ser ingeniero, no hace falta saber de petróleo para hacer un agujero y sacar petróleo, no hay tanta ciencia en distribuir medicinas. Todo es muy sencillo y los especialistas son básicamente simuladores en el pequeño universo extraño de lo que nos ha dado en llamar Tierra 2. Tierra 2 es donde vive Andrés Manuel López Obrador. Y entonces él cree que se puede elegir a los jueces. Si un juez se elige por varias razones. Primero que nada, su conocimiento respecto a las leyes vigentes. Su conocimiento respecto de la jurisprudencia, que es la aplicación de las leyes vigentes en el aparato jurídico de un país. Porque lo que dicen las leyes tiene que interpretarse. Porque no se pueden aplicar las leyes al pie de la letra, porque siempre hay huecos. Por acuciosa que intente ser un legislador, hay huecos que debe resolver el juez y que se resuelven con el conocimiento de la legislación, con el conocimiento de lo que opinan los otros jueces. Lo que omiten las cortes, los tribunales supremos en todos los países son opiniones. Se llaman opiniones, precisamente por eso, porque son interpretaciones de las leyes. Bien, un juez debe haber demostrado capacidad para abordar problemas complejos y probidad en el sentido de que toman las decisiones con base en la ley y la jurisprudencia y los hechos que se le presentan, los datos y las pruebas, las evidencias, y no sobre quién le paga más.
que no sea un corrupto. Esos son los elementos que llevan a que se nombre un juez y que un juez pueda ascender después a ser magistrado y luego a ser ministro de algo como un tribunal supremo, una corte suprema. Es decir, es un puesto técnico, no es un puesto político. La idea de que se puede elegir a los jueces en votación, a mí me parece lo más divertido del mundo. Es que me parece de locos. ¿Qué va a decir el juez? Hombre, elíjanme porque yo voy a... Cuando caigan en la cárcel los va a perdonar. ¿Qué va a decir? ¿Cómo hace campaña política un juez? No me lo atino a imaginar en modo alguno, ni de ningún... No, me gustaría que López Obrador me dijera cómo se lo imagina él en este mundo fantástico de Tierra 2 en el que vive, ¿no? Porque no lo logro entender, no lo logro captar. Pero es la teoría, que se va a elegir en México a los jueces. Es como elegir a un ingeniero. Vas a elegir al más simpático, no al mejor ingeniero. No, hay cuestiones que se hacen, que se determina quién debe hacer las cosas con base en su conocimiento técnico, en su capacidad, en sus méritos, y no solamente en su capacidad de convencer a una campaña política. Evidentemente en una campaña política hay más elementos. Uno conoce cómo funciona un partido, uno conoce los principios del partido y cómo ha tratado o no de hacer efectivos esos principios cuando ha llegado al poder, etc. Tiene elementos para tomar decisiones a la hora de votar. Pero en cosas como capitán de barco, que menciona en este caso Red Hunter, y los jueces y no sé, los conductores, los pilotos de aviones, pues no se puede elegir por medio de votación. Eso se debe elegir técnicamente. Va a ser un desastre. Recuerdan, por 12 monos, claro, el sector argentino y uruguayo está comentando que la música de 12 monos es compuesta por Piazzolla y no tocada por Piazzolla. A mí me gusta Piazzolla, pero no me mata tanto, ¿eh? Siento que al final se repite mucho, a mis ojos, a mis oídos más bien. Obras de teatro imprescindibles. Hemos tenido cine, literatura y música, pero no teatro. Yo añadiría Esperando a Godot. Bueno, Esperando a Godot es fundamental. Es una de las grandes obras de teatro, junto con La vida es sueño. Vale. Les comento 10 obras de teatro y lo voy a anotar para que no se me olvide. Vamos a poner aquí en la de mañana, Coran, 10 obras de teatro que yo considero indispensables. Seguramente que ustedes no van a estar de acuerdo conmigo en la mayoría. Están sacando conclusiones donde no están, donde no hay que hacer, que sacarlas. ¿Qué opinas de Robocop y Starship Troopers? Robocop no me gustó. Pareció como muy acartonada, muy de cajón. Starship Troopers no la vi, pero Starship Troopers conozco la novela. La novela parece que fue reinterpretada muchísimo en la película, entonces, porque Starship Troopers en realidad es una exaltación del militarismo estadounidense, porque Heinlein era un libertariano, pero de verdad hiciera un sujeto a favor del militarismo. No hay que olvidar que la historia de la Guerra de las Galaxias es una historia que urge contar. Cuando la carrera armamentística entre Estados Unidos y la Unión Soviética era ya onerosa verdaderamente para ambos países, a un grupo de escritores de ciencia ficción muy de derecha, incluía a Heinlein, incluía a Larry Niven, incluía al otro, el que escribía mucho con Larry Niven, no me acuerdo los nombres. Eso ya saben ustedes que es lo de siempre, pero en el segmento aparecerá de aquí abajo los nombres de todos los que participaron en esto. Pero se les ocurrió una idea absolutamente de ciencia ficción, que era decirle a
a los soviéticos que tenían un arma que podía derrotar todas sus armas atómicas, se llamaba la Iniciativa de Defensa Estratégica, pero le llamaron el programa Star Wars, cosa que a George Lucas siempre le pareció horroroso. Era en serio la idea de usar armas con rayos de partículas, con haces de partículas que pudieran destruir a los misiles soviéticos mientras estaban en el espacio exterior. A ver, los misiles intercontinentales, cuando un misil sale de Moscú para Estados Unidos, no va como un avión por la atmósfera, sino que sale de la atmósfera terrestre y vuelve a reingresar. Eso hace muy difícil detectarlos y obliga a que se crearan sistemas como el NORAD, que son sistemas de defensa aérea enormemente sensibles a cualquier cosa que penetre en el espacio aéreo, en este caso los Estados Unidos, que temían un ataque de la Unión Soviética. Por eso daba risa cuando entraban tantos ovnis a Estados Unidos, según los loquitos, cuando a veces un pájaro demasiado grande disparaba las alarmas en el NORAD. Entonces, por eso tenían comunicación los países diciendo tiré tal nave espacial, tal cohete espacial, y su tercera etapa va a cruzar tu espacio exterior, pero no te estoy atacando. Va a cruzar tu espacio aéreo, pero no te estoy atacando. No es que se informaran, pues se cayeran muy bien, sino era para evitar que un error de un lanzamiento espacial provocara una guerra nuclear. Bueno, entonces, en 1987, estoy sacando un poco de aquí la información precisa. Hacia 1987, los responsables científicos del tema de la defensa estratégica, la iniciativa de defensa estratégica para volar los misiles nucleares soviéticos en el espacio con unos satélites que iban a tener sus rayos de la muerte, pues era algo que probablemente dentro de algunas décadas sería viable, pero que no lo era. Y, un grupo de escritores de ciencia ficción le dijeron a Reagan que cómo contar la historia como si fuera real. Es decir, en vez de decir, como decían los expertos, esto no se puede hacer, cómo contar la historia de que la iniciativa de defensa estratégica iba a destruir los misiles rusos soviéticos en vuelo y por lo tanto Estados Unidos tenía un escudo absoluto contra las armas nucleares soviéticas y por tanto podía atacar impunemente a la Unión Soviética, que esa es la segunda parte de la historia. Y la Unión Soviética se lo creyó. Y entonces esto abrió las puertas a mejores o más amplios tratados de control de armas estratégicas, de control de armas nucleares estratégicas. Por cierto, tratados que Putin ha estado rechazando y derogando en los últimos años, por algo será. Pero Robert Heinlein fue uno de los que estuvo metido en este asunto y fue enormemente curioso porque te remite a otros acontecimientos de la historia de la guerra donde personas fuera de la guerra, artistas o magos, como en el caso de la Segunda Guerra Mundial, y los ejércitos falsos de algún mago británico cuyo nombre ahora olvido, como siempre, sirvieron para ayudar al esfuerzo bélico, ¿no? En mi lista faltó Blade Runner y Solaris. Es que Blade Runner estuvo en la anterior lista. Es la segunda lista de películas de ciencia ficción que hago. Ah, ¿verdad? No estaban. No estuvieron, tienen falta ese día. Disfruté de Contactos Extraterrestres, que si no la única revista que desmitificó a los ovnis. Gracias por sus historias de sci-fi, son excelentes, gracias. Bueno, yo escribía en Contactos Extraterrestres, yo trataba de hacerlo serio. Pero bueno, son las 10:02. O sea que todo lo que falta, pues me lo pasará Rob, que siempre nos hace favor de pasarnos el chat,
por si hay cosas que puedan servir para que yo les cuente las próximas semanas. Y como siempre, gracias a Rosy, que sigue haciendo los capítulos de esto, que sigo insistiendo que debe hacer capítulos solo los más gordos. Cuando hago una respuesta de 30 segundos ni siquiera vale la pena que se mate trabajando así. Muchísimas gracias. Sigo sin hablar con ninguno de los dos. Sigo agradeciéndoles siempre su apoyo. Qué bueno que ya resolvimos el tema del audio. Ahora van a ver la de cambios que vamos a tener para el próximo año. Espero que sirvan para que nos recomienden más, para que se suscriban, para que le den me gusta. Hay 319 me gusta, 295 espectadores, no está tan mal, no está para nada mal. Nos vemos la próxima semana, el miércoles, ya lo avisé, tenemos un video especial sobre milagros. Y el jueves estamos aquí en nuestra revista semanal. Y mientras tanto, de aquí a que todo eso pase, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.